Audio Jungle. Hola, buenas tardes, noches. Volvemos a la normalidad hoy, después de la matanza que ayer se pegó Eva, que yo simplemente hablaba con el micrófono y ella no hizo más que currar y trabajar. Muchas gracias a todos y todas por haber estado esta semanita de mudanza de los juegos de Play 4. Pero hoy tocaba Play 2, bueno, no tocaba hoy tocaba otra cosa. Lo teníamos que haber hecho ayer, pero como al final acabamos todo lo que era el IRL de los juegos de Play 4, pues al final hemos movido el especial penúltimo, ya será de Play 2, y ya Limited Run, que hubiera tocado hoy, lo dejaremos para la semana que viene. Que Limited Run, como además van a ser un montón de episodios de Limited Run, ya esto lo pospondremos y tal, ¿no? Y hoy nos tocaba un especial, bueno, penúltimo ya, de todo lo que es la colección de PlayStation 2. Ciento y pico, cerca de 110 juegos. Creo que estarán bien. Hay poco de todo. Cosas chulas, cosas menos chulas, plataformas, acción, conducción, Harry Potter. Un poquito de todo. Y a ver qué os parecen. Si los habéis jugado, los tenéis, no los tenéis. Juegos baratos, más baratos, menos baratos, más caros, hay un poquito de todo. La verdad es que en este lote hay un poco, la verdad es que una selección bastante amena y bastante diferente. Y vamos a saludar aquí, que tenemos a la buena de Pili, que ha hecho hoy la pole, y Lokimara la segunda. Y no tenemos tercer podio. Estarán por ahí, pero no hay tercer podio. De momento el tercero está sin saber. Y vamos a ir preparando un poquito el directo. Además Eva ha vuelto a modificar esto y lo ha hecho muy bien. Como tuvo una actualización y ahora modificó otra vez el tema de cámaras y del overlay y ha quedado mejor, la verdad, la ha dejado más chulo, más guapo. Nos falta Keiko, sí, Keiko. Lo que pasa que es Play 2. Ya nos lo ha dicho más de una vez Lokimara, que Keiko le encanta Play 2 porque no le genera nada de FOMO. Se ha relajado. Con Play 2 Keiko se relaja. ¿Verdad, Keiko? Si estás por ahí, ya sabemos que te relajas con Play 2. Bueno, es normal. Además, con la brutalidad de compras y que habemos hoy viernes, además, ¿habéis comprado alguna cosita en Limited Run? Sabéis que también han hecho un blowout. Nosotros sí que hemos picado en el blowout de Limited Run, hay que reconocerlo, ¿eh? Nosotros en el blowout de Limited Run sí que hemos picado. Hola, Luma Garrunder, hoy toca Play 2, ¿eh? Tú tampoco, solo tienes la Play 1, Lokimara. Pues casi que mejor, ¿no? Nosotros en el blowout de Limited Run hemos cogido dos cositas. Dos ediciones que han puesto a la venta, cajitas Super Nintendo, que ya hemos dicho más de una vez que nos encantan esas cajitas Super Nintendo. Mira, mientras va viniendo gente, voy a enseñar esas cajitas que hemos cogido del blowout del Limited Run. Voy a cambiar la cámara. Lo vamos a buscar por si a alguien le interesa, porque ahora hay stock. Son cajitas muy chulas, que además son especiales porque las venden solamente en la PAX, que es el evento de juegos indies ilimitados que hay en Estados Unidos, y los han puesto también de manera, bueno, esto es lo del especial. Vamos a ir directamente al Limited Run aquí. Y han puesto en este Black Friday, pues nosotros hemos cogido estas cajitas, la de Zombies Ate My Neighbors, esta es la que hemos cogido, del juego clásico de Super, con los dos juegos de clásicos, el Gold Patrol y el Zombies. Y el otro que hemos cogido es el Metroidvania, que también venía en cajita de cartón. Es este Metroidvania, el Action Verge 2, también con la cajita esta de Super Nintendo, que también está muy guapo. Estas son los dos que hemos pecado. Nos encantan estas ediciones. Había más cosas que estaban muy bien, pero ya por no gastar tanto, por ejemplo, tenéis han vuelto a poner los excedentes del Scott Pilgrim en cajita Super Nintendo y la coleccionista. Son buenos ítems para coger ahora porque ya no creo que van a salir.
Estos son los excedentes de devoluciones estas. Incluso tenéis las ediciones tipo Game Boy Advance de los juegos de Switch en cajitas así, de los Shantae, el Risky Revenge y el Shantae más clásico de Game Boy Color. Incluso los Blood Rain, que van a salir hoy en Play 2, que los tengo por aquí en Switch. Estas ediciones tipo Xbox están guays. Bueno, vamos a lo que tocaba, que era Play 2. Y vamos a cambiar de cámara. Y vamos a empezar con una saga que a mí me encanta. Bueno, más que simulación, esta saga que hemos tenido el 7, que precisamente lo enseñamos en el especial este de Play 4 que hicimos. Enseñamos los dos que tenemos, que llevan, además son compatibles con VR, el Ace Combat 7 de Play 4 con su actualización de Top Gun. Y en Play 2 tuvimos 3 entregas de los Ace Combat. El primero fue este Trueno de Acero. Bueno, primero, ya no me recuerdo el orden, pero bueno, los he puesto así. Este Trueno de Acero. ¡Hombre, Barugón! Se nos escribe de nuevo con Prime. Muchas gracias, guapísimo. Bueno, aquí tenéis a uno de grande de Baru. Ahora ya sí que podemos hacer promos. Además, precisamente este hombre, este señor Barugón, que tiene un canal súper chulo en YouTube, es un gran amante y un gran entendido también de Play 2. Aquí os dejo su canal, que supongo que esto ya le tira chiribitas. Switch no le acaba de hacer tanto, pero Play 2 ya es otra cosa. Aquí tenemos este Ace Combat. Estos juegos de Namco los distribuía Sony en sus inicios, como podéis ver aquí, distribuidos por Sony. Eran totalmente para España. Y como dice Barugón, PlayStation 2 es salud. Bueno, Baru, la Switch va a camino de Play 2 también, va a tope también, va a tope. Estaban bastante chulos. Los Ace Combat, lo bueno que tienen es que la dificultad no es un simulador al uso. Tiene cositas de simulación, pero son bastante arcades. Con lo que a nivel de dificultad se lleva bastante bien. No es el típico simulación de aviación, que se hace muy complicados. Eran bastante fáciles de jugar, los Ace Combat. Otro que nos llegó, la saga Ace Combat, que tuvimos 3 en Play 2, es este Ace Combat de Vulcan War. También lo distribuyó Sony. Como podéis ver, teníamos vista trasera, la anterior que era vista frontal. Dice Pili que ha tenido que reservar hoy hasta el calendario chino de mi barrio porque se agotan. Está todo fatal. Lo que pasa, Pili, que creo que ya nadie quiere liquidar nada, nadie quiere que se rebaje nada. Todo el mundo o todo está más que milimetrado para la producción, que saquen el rendimiento y las ganancias adecuadas, pero que nadie se quede en stock para tener que liquidarlo. Dice Baru que le ha dado más siempre los Air Combat, los de Play, supongo, que los Ace Combat. Aunque los de PS4 son una maldita. Sí, los de PS4 en VR es locura, Baru. Además, si tienes las VR y tienes un buen... No sé si viste el australiano, el que tiene el récord mundial, tenía récord mundial de videojuegos. Estuvo jugando al Ace Combat, que tiene además una silla de simulación aérea. Se puso en la silla de simulación aérea como si fuera una nave, un avión. Se puso el casco y flipó en colores con el Ace Combat. Madre mía, qué locura. Eso tiene que ser una gozada. Mira lo que ha traído Eva. Eva ha ido a buscar un peluche Lokimara y Pili. Mira lo que ha traído. A ver, ha llegado ahora. Que le ha llegado de Vinted. Que le toque la barriguilla. Le toco la barriguilla. ¿Este cuál es? Este es el Ulana.
Le ha salido baratito. Ha ido corriendo que le ha llegado y dice, voy a buscarlo. 13 euros. 13 eurillos. Es perfecto para el rincón farming. Sí, Baru, ese tío es de otro planeta. Sí, la cantidad de juegos que tiene full sets, pero vamos, como si tuviese, no que sé, como si cogiera castañuelas, tiene full set de todo. Bueno, y aquí el último, este es Combat, el jefe de escuadrón. Jefe de escuadrón. El último. También todos serán full para España, también distribuido también por Sony. A ship of unknown origin has been detected approaching the Sand Island coastline. Llamado Ace Combat 5, de un Sunwar en Estados Unidos. Cambia un poquito. Used for reconnaissance. Sí, lo que Mara le llevaba siguiendo Eva a la pista, llevaba 3-4 semanas. Lo tenía ahí a tiro. Y cuando lo ha visto a tiro, le ha pegado como, no lo ha dejado escapar, ¿no? Before they can be recovered by the ship. However, do not attack the ship until further. No lo ha dejado escapar. Ya un día le tenéis que convencer a Eva que os enseñe todo el full set de peluches que tiene. Me parece que hará un directo de 10 horas. Por lo menos. Pero bueno, pues igual estaría bien que os haga un directito, un par de horitas de directito de peluchines. Bueno, un juego rarete de Hudson Soft, antes de que la absorbiera Konami, este DNA Dark Native Apostle, juego de acción, vista isométrica, con puzzles. Bueno, no estaba mal, en algunas cositas, incluso tiene gráficos el shading, que empezaban a utilizarse de manera continua en aquella época. Es para España-Italia. Además, lo curioso, distribuido por Alifox, también la española. Un distribuidor italiano bastante potente en aquella época. Dice, la gente lo usaba de posavasos. Es un juego que se ha vuelto a ver, yo cuando lo compré, Barugón, los veía pues a 5 o 6 euritos. Pues como tú bien dices, por todos sitios. No existe ni uno. Hoy en día llevo años, 2 o 3 años, que no veo ninguno de estos. Hola Naveche, ¿qué tal? Aquí estamos hoy con PlayStation 2. Con PlayStation 2, este DNA, bastante rarete, ya en el catálogo de PlayStation 2. No es un juego caro, porque no lo era entonces y no lo creo que lo sea ahora. Juego mediano, me refiero a nivel calidad. Regulinchi, podríamos llamarlo, juego de Hudson. Gráficos, como podéis ver, un poco de aquella manera. Pero bueno, se podía jugar. Y un juego que sí que es raro. A ver si este lo tienes, Baru. Este es un juego que me costó hacerme con él. El Red Rocks, RTX Red Rocks, un juego de primera jornada de PlayStation 2. Que por la portada es más chungo de lo que es el juego en sí. El juego está mejor. Juego, bueno, ya veis, un juego de primera jornada, gráficos pasables para ser un juego que salió en los primeros 2 años de la vida de la consola. Pero pasa que se ha convertido en una rara avis y yo tuve que hacerme con él la edición inglesa, porque no tengo narices de ver el juego español de este Red Rocks. Ramamanuz de LucasArts, sí, de Lucas. Juego de LucasArts, que además, como podéis ver, no está tan mal el juego. Tenemos que tener en cuenta que este juego, los primeros 2 años de vida, pues no sé, 2 décadas, más de 2 décadas que se hizo este juego, estaba bastante bien, a nivel gráfico no estaba nada mal, pero un juego muy desconocido y bastante olvidado dentro del catálogo de Play 2. Dice Barugón, no lo tengo, pero por mi tienda pasaron muchas unidades de ese juego hace 5 años, claro.
era de los que no quería nadie, pues yo te puedo decir que hace 4 años que no lo veo, por lo menos o más. Que fue ponerme a buscarlo y no verlo. Y al final, mira, me crucé con uno inglés, de UK, muy baratito, y dije, mira, ahora me lo quedo, pero no he vuelto a ver ninguno más, ¿eh? Ese es el que he visto fue este, y este es el que tenemos en casa. Dice Lokimara que nunca se tienen suficientes peluches. Siempre que tenga sitio, claro. Sí, eso es lo que me dice Eva. Nunca es suficiente, pero bueno, entiendo también que son muy bonitos y que muy adorables y molan. A ver, están guays, están guays. A ver, una pregunta off topic. Una Lite Japo por 159 euros o dos una OLED Japo por 259. Y 3, espera la Switch 2 que sale en 2024. Invierte ese dinero en un mejor PC que... A ver, Naveche, combate lo que te dé la gana. Al final es esperar, no tiene por qué ser siempre estar bien. Si por ejemplo la Switch 2 por ejemplo sale el año que viene, pero a finales vas a estar un año esperando a poder jugar a Switch, no sé, ¿eh? Sí, depende de lo que utilizas. Depende tú, si tienes otra Switch y no te importa esperarte, perfecto. Pero si no, es un año de espera. En cambio, si tú te gusta PC, también otra posibilidad. Que te guste PC, tema Steam está también muy guay. Al final es un poco de prioridades. Ponlas encima de la mesa y tú mismo creo que llegarás a una conclusión. Bueno, vamos a seguir. Otro juego que ya se ve bastante poco dentro de lo que serían los juegos de los Army Men. El otro día enseñamos uno, aquí sale otro, el Search Heroes 2 Army Men, también juegos de primera jornada. Me parece que por lo menos son 7, 8 Army Men, increíble. Hay casi, son 7 me parece los Army Men. Creo que tenemos 5 o 6, creo que falta uno, pero que se convierten en auténticas dolor de muelas encontrar los PAL España de estos juegos. Están totalmente desaparecidos y sobre todo lo más importante es encontrarlos en buen estado, porque como son juegos de primera jornada, la gran mayoría están hechos caquita, desechos, sin manual, totalmente destrozados. Este además, este también salió en Xbox, la primera Xbox, y no sé si GameCube, creo que no, GameCube no, pero Xbox seguro. Es para España. Y el que viene ahora, por ejemplo, es un juego que bastante olvidado dentro del catálogo. No está nada mal. El Black Buccaneer o Buccaneer para España, que no estaba nada mal dentro de lo que sería la época piratonga de la Play 2. Estaba bastante bien, juego de plataformas, acción, bastante chulo. Siempre está un poquito fuera del catálogo de todos los juegos. Dice Barugón que le ha vuelto a reabrir el gusanillo de comprar Play 2. El otro día me llegó un lote de 20 con cosas raras, maldito sea. Bueno, pues ya enseñarás lo que has comprado, ¿no? Igual al final lo que vas a hacer es provocarme a mí volver a comprar Play 2 a saco, ¿eh? Bueno, el otro día, bueno, de vez en cuando siempre cae algún jueguecito, pero lo que comprábamos antes, ahora compramos un juego de Play 2 cada 2 o 3 meses. Y porque se cruzan en el camino, que nos faltan así. Compramos más peluches Por ejemplo, como Eva dice desde el sofá, que compramos más peluches que Play 2 seguro. Bueno, ya enseñamos el juego, la secuela de este, hace un par de directos, pero no habíamos enseñado lo que sería el original, el juego que también salió para Dreamcast, que luego hicieron el port para PlayStation 2, el PAL España del 18 ruedas, el 18 wheeler, el American Pro Tracker, este juego arcade tan guapo. Nos poníamos a las manos de un conductor de camiones. No sé si Eva te lo permitirá. Bueno, sí que me lo permite, Barugón. No. Ella, la verdad es que no me pone no pone barreras al campo, ¿eh? No.
Lo único que, claro, los Switch también nos gustan los dos. También Play 2, hay que reconocer que tenemos un buen catálogo. Ya no hay tanto que comprar, ni mucho menos. Siempre hay algún título. Pero también es verdad que nos apetece más ahora comprar más Switch. ¿Alguna cosita de si se cruzara? Pues igual sí. Pero como ya tenemos más que tragado y más concienciado que no vamos a ir a la nueva generación a coleccionar, sí a jugar, compraremos supongo a futuro la Play 5, la Switch 2 y compraremos juegos para jugarlos. Ya coleccionaremos juegos que se nos hayan pasado de las diferentes plataformas. Pues Switch 1, Play 2, cositas así. Este juego es muy chulo, muy chulo. Y como podéis ver, cajita negra de primera jornada. Primera jornada de cuando eran las cajitas negras de Play 2. Otro juego, como decía Baru, de los que se veían muchísimo, se veían unidades de estos juegos y que ya no se ven. Bueno, ahora uno de los que ha subido mucho de precio, que menos mal que lo compramos cuando no valía un cagarro, hablando mal y directo, es este 10,000 Bullets o 10.000 balas, juego de Taito, el cual la gente de Taito que distribuyó 505. Es un juego que a nivel europeo está casi la versión UK es más cara que la española. Es un juego muy caro ahora y no deja de ser un juego que Taito intentó imitar a Devil May Cry pero con pistolas. Incluso vemos que tiene en algún momento lo que sería tiempo bala, que utilizaba cositas de los Max Payne. Juego bastante chulo. ¿Te suena, Ramón? ¿Le suena el de Recreativa? Sí, era un juego arcade, el 18-wheeler. No te tomamos nunca en serio. A ver, que es simplemente eso, que a veces la gente piensa que igual por ser la jefa, que puede ser que realmente cuando compramos. De hecho, muchas veces me riñe porque no compro yo más cosas para mí. Que digo, ¿por qué cómprate algo que tú quieras y tal? Yo ya compro lo que quiero. Vamos a ver un poquito de gameplay de este. A ver. Un juego que me costó en su momento 10 euritos por todo colección. Por todo colección, me acuerdo que me costó 10 euros. Sí, está carete, pero bueno, y además no fue costarme 10 euros. Me acuerdo que compré este. ¿Cuál más compré de 505? Al mismo chico. Creo que era de Oviedo. Compré otro más precintado de 500. Ahora no me acuerdo, pero le compré otro más. Y los dos me parece que fueron 20 euros los dos o algo así. Y al poco tiempo vi que se disparó muchísimo. Así vemos un poquito de gameplay. Para que veáis que no deja de ser una especie de hack and slide de disparos. A lo Devil May Cry, bueno, tiempo bala. Y en este caso es totalmente para España. Este juego Taito y 505. Bastante olvidado. Había gente que cuando salió desconocía que esto existía, pero no estaba nada mal. Bueno, un jueguecito de los típicos plataformas de la generación, Call of the Kangaroo 2, juego que su primera versión salió en Dreamcast y que ya su segunda llegó a PlayStation 2, creo que también llegó a GameCube. Este sí que llegó a GameCube, el Call of the Kangaroo 2. Que no está nada mal este jueguecito, la verdad es un buen plataforma. Que también es, también es para España completamente. Aquí sí que es verdad que
que con Play 2 poquitos eran multis y se complica el que lo quiera conseguir todo en ediciones distribuidas aquí en España. Juego bastante chulo. Este Call of the Kangaroo. Me parece que estaban detrás, no sé si habrá salido al final, de un remaster o remake de este juego para consolas actuales. No sé si al final ha llegado a salir, no ha llegado a salir. El Call of the Kangaroo 2, este juego en consolas de esta generación, Switch, Play 4 y Play 5. El boxeador. Hello, Kyle. Very well. Do you want to go into the... Y bueno, ahora un jueguecito de los X-Men, de Marvel, un juego de lucha que yo lo estuve jugando y la verdad, a ver, siendo sinceros, muy lento. Es un juego de pelea y si un juego de pelea es lento, pierde muchísimo. Juego este era España-Italia, X-Men Next Dimension. To claim victory, you will have to improvise, adapt, and eventually overcome. A ver un poquito de gameplay aquí. Como podéis ver, a ver, si no lo jugáis no entenderéis, pero el tema, bueno, que tenía un pelín de lag y luego el tema de la soltura se hacía muy lentorro. Dice Luma del Castañón, Tony, sí, a ver, yo no lo quería hacer tan claro, Luma. Pero ya que lo dices tú, un poco castaña era. Molaba porque, bueno, yo que era amante, me acuerdo de los X-Men, leía muchos cómics en aquel momento de los X-Men. Me molaba por aquello, pero si lo ponemos como juego de pelea al uso, bastante castaña, como dice Luma. Naveche, el remake de KO está en Steam consolas. Vale, yo sabía que estaba en yo sabía que estaba en remake, Naveche. No sé si había salido, sabía que estaba en producción, no sé si ha salido ya. No sé si estará en consolas. Dice Barón que de esta viene la versión de Game Boy Color y eso sí que era un bodrio. Uf. Esto en Game Boy Color, si los programadores siguieron el patrón de la cutrez, tiene que ser auténticamente malo. Sí, y a Luma le decepcionó, y eso que también es hacer ritmo a los cómics. Sí, la verdad es que era bastante muy lento. O sea, era como estar jugando, yo qué sé, una cosa. Bueno. También está el Can Consolas, lo que mara, pues bueno, una pena que no haya salido físico entonces. Bueno, y aquí el Siberia 2 de Benoit Chocal, esta aventura gráfica que nos llegó aquí, además totalmente castellano, voces y texto. Creo me falta el primero, me parece que en Play 2. El primero sí que lo tenemos en DS. Bueno, en Switch tenemos los tres y tal, pero la verdad es que nos faltaría el primero para completar lo que es el catálogo en Play 2. Gran aventura gráfica del señor Sokal, el pobre que desapareció. Unas buenas aventuras gráficas, la verdad. Este está cotizado, Ramamuz, este de Play 2, al Siberia 1. El 1 es muy caro, ni lo sé. Naveche, es que estos son los típicos juegos que los compras cuando te los cruzas, no los buscas. O sea, hay ciertos juegos, supongo que Barugón estará conmigo, que hay juegos que los buscas como loco, que son los que buscas online, los compras y tal. Y luego hay otros que son los que tienes en una segunda lista, que son los que te vas cruzando por tiendas de segunda mano, o en lotes, o vas a un CEX y te vas cruzando con algunos juegos y los vas comprando. Pero son compras como segunda opción. Y como no me crucé nunca el 1, pues no se pilló. Si era hasta cotizado, pues malamente.
I understand your last mission. Para cotizado tú, dice ya. Ojalá me cotizaran. Nate, it's time for you to come home now. Your place is here in New York. Dice que el 1 está más carillo, pero con disquificación 25-30 lo pillas. Por ejemplo, nosotros sí que, por ejemplo, en los DDS sí que fuimos a por ellos. Y además los compramos en Madrid, en la tienda de este hombre, de... Sí, de Kaoto. Estábamos con Eva, que le compramos, me acuerdo yo, una Game Boy que nos... con la pantallita OLED. Muy chula, la que nos la vendió por 100 euritos, fue un precio estupendo, la verdad. Y luego los dos juegos de DS de Siberia, el 1 y el 2, que sí que los queríamos en DS, eso sí que lo buscábamos en DS, también a muy buen precio, o sea que muy guay. Hello? Kate Walker, this is Oscar calling. ¡Hombre! El señor Malomola acaba de regalar 5 suscripciones. La madre del tatano, como dirían aquí en Cataluña. ¡Qué guapo! ¡Ostras! Ha regalado un total de 5 suscripciones. Le ha regalado al David Plus Ultra, a Kem66, al señor de los arcades, y por Op 80 y David 86 2022. Muchísimas gracias. Malomola, hola. Muchísimas gracias, guapetón, guapetona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Me has dejado descuadrado. Yo no sé ni de qué estaba hablando. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mira, y el Jack está dándole al Idris Elba, al Cyberpunk, vas a saco. ¿Dónde vas, Jack? Con la nueva expansión, ¿no, Jack? Venía a dar las buenas noches por muchísimas gracias. Muchísimas gracias, guapo. Venía nada de las buenas noches. Mira, porque no te tenemos cerca, si no te invitaba a un chupito. Muchísimas gracias, Malomola. Ya sabéis, bueno, ya que el señor Malomola ha regalado 5 suscripciones, ya sabéis que este mes tenemos 2 jueguecitos chulos para el canal. El Death School para suscriptores, viene con inglés. Este Hack and Slash Metroidvania muy chulo. Y para seguidores y subs, el Liberated también está muy guapo. Y una semanita que haremos también. Esto sería el sorteo del mes. Y luego estaremos una semanita que haremos una semana de sorteos para todos también, ¿eh? Muchísimas gracias. Y nada, y enhorabuena a los afortunados, que lo verán seguramente cuando puedan. Bueno, vamos a seguir, que ya me he perdido el norte con estas subs. Tenemos aquí al Batman Vengeance, un juego que está bastante chulo, distribuido por Ubisoft y Warner, Italia, España, que me costó muchísimo hacerme con él. No sé si vosotros lo tenéis y os costó encontrarlo, pero una vez que me puse a buscarlo, me costó hacerme con este juego, este beat'em up 3D de Batman, bastante chulo. Me costó mucho, a lo tonto, me costó encontrarlo. Sin Aveche es el de Death School, que es muy chulo, muy guapo. Teníamos aquí la copia japonesa con inglés, como teníamos dos, la que teníamos con el Peggy, la UK y la japonesa, digo, mira, es un ítem muy chulo, hemos hablado muy bien de él, lo hemos recomendado mucho en el canal y creo que es un ítem para que alguien este mes se pueda hacer con él, ¿no? En la sub. Creo que es un muy buen juego, sobre todo en Switch. El Batman Vengeance. Y bueno, ahora vamos con 2 jueguecitos de mi infancia. Esto es lo que se llama nostalgia, ¿no? O la mal llamada nostalgia. Es estos jueguecitos de los autos locos, que tenemos 2 en PlayStation 2. Tenemos 2. Tenemos el Pierno Doyuna y Patán, los autos locos. Este creo que, si no me equivoco, fue el que también salió en Dreamcast y que tuvo support también para PlayStation 2. Ya veis, de primera jornada, cajita negra, juegos a los Mario Kart, muy chulo, que está bastante cotizado y bastante desaparecido. Now, here they are, the most daredevil group of daffy drivers to ever whirl their wheels in the wacky races, competing for the title of World's Wackiest Racer. The cars are approaching the starting line. First is the Turbo Terrific, driven by Peter Perfect. Que está muy chulo además.
A ver si vemos un poquito. ¿No os acordáis del pierno de Yuna y Patán? The Red Max. El Risitas, cómo se reía. Bear. Sneaking along. A ver, un poquito que veamos. He slipped, and here's Peter Perfect in his Turbo Terrific. Bueno, y como veis, los gráficos que utilizaban, ese cel shading tan primigenio, pero bueno, no estaban mal. And the Wacky Racers, competing for the title of World's Wackiest Racer. 3, 2, 1, go! And away go the Wacky Racers on another lap of the wild Wacky Race. In last place is Player One. Bastante guapo. Y luego nos llegó uno más tarde, distribuido por Blast, también de Warner. Los autolocos pirados sobre ruedas. Es Mad, en inglés sería Mad Motors. No se tradujo como tal, Mad Motors. Este juego por la distribuidora Blast, que ya sabéis que Blast, o si no lo sabéis, una distribuidora que casi se podía poner tú a tú con Midas y con Phoenix, que traía bastantes cosas bastante chucas, pero bueno, este no estaba mal, creo que fue de sus mejores lanzamientos. Los Wacky Racers, los autolocos. Sí, te la ha regalado, Poropo, te la ha regalado Malomola. Qué guapetón ha sido, 5 subs nada menos. Y también, completamente para España. Y tengo yo una... Ya lo expliqué hace una vez. Lo compré por Wallapop. ¿Te acuerdas, Eva, del que me fui a buscar el de los autos locos? Bueno, vamos a contar las peripecias. Esto fue prepandemia, antes de la pandemia o al principio de la pandemia, o cuando podíamos salir. Y nada, y vi que yo lo buscaba hace bastante tiempo. Ya tenía el otro, y pues también estaba caro, y lo vi a un buen precio, creo que 15 euritos, una cosa así, que me pareció un precio escojonudo. Y lo vendía un chaval en Wallapop, y además vivía aquí también en Barcelona. Y digo, bueno, pues quedo con él y digo, mira, perdona, ¿lo sigues teniendo en venta? Yo también soy de Barcelona, me acerco a buscártelo. Y cuando tú quieras, yo me acerco y me lo quedo. Sí, vale, perfecto, cuando tú quieras. Yo estoy todos los días en tal sitio, donde vivo y tal. Vale, pues quedo un día con él por la mañana y me voy para allá. Cuando voy acercándome, digo, estoy por aquí. Hola, perdona, pero soy menor de edad. Digo, vale. Digo, va a bajar mi madre. Perfecto. Y era una zona de Barcelona un poco chunga. Y bajó su madre. Y su madre era una señora de las que trabajan en la calle. Y nada, y fue un poco raro. Y no, y fue muy simpática, la verdad. La verdad es que fue muy simpática. Y estuvo contando su vida y tal, le vi los 15 eurillos, muchas gracias por venir a comprar el juego, tal. Pero me quedé un poco atontado. Fue una cosa muy rara, la verdad. Hay cosas muy raras que pasan en Wallapop. Pero bueno, al final estaba bien el juego, completito, su manual. Y bien, llegué a casa y bueno, nos estuvimos riendo con Eva y yo en casa de la película. Hablamos de más cosas, pero bueno, ya eso quedan entre nosotros y la señora. Pero bueno, fue la verdad, fue una anécdota guay. No, Naveche, no vayamos por ahí, no fue por ahí el tema. Además, bajó ella porque el chaval estaba en casa, El chico estaba en casa y que era menor, que no quería que bajara la madre. Bastante surrealista, sí, Pili. Pero bueno, ella actúa como una buena madre, si hay que ponernos así. Actuó como una buena madre, protectora, bajó a cobrar el juego y para dárselo a su niño. Bueno, vamos a seguir. El City Crisis. Un jueguecito. Este City, que es bastante chulo, la verdad, y bastante desaparecido. Era un juego de Syscom. De Syscom. Este era para Italia, para España, me parece.
No. Es PAL España. Creo que holandés. España-Holanda. Es uno de los juegos más raros de distribución. España-Holanda. Y este juego, pues nos encarnamos de una patrulla de rescate en la que llevamos un helicóptero. Es bastante original. Mira qué chulo es este City Crisis. El problema es encontrarlo. Me costó bastante comprar este jueguecito, ¿eh? Muy barato, pero unidades no había demasiadas. The City Crisis. Patrulla de rescate. Hold down your speed. Okay, pull up. Y como veis, ya os digo, es una distribución muy rara. Holanda, España, Holanda. Holanda o por ahí arriba, o Escandinavia, no sé. Chicos, ¿entendéis aquí lo que pone? Si lo entendéis, ¿sabéis el idioma que es? Dice, tenemos al gracioso de Holly que nos dice, llevo 20 minutos en stream, ¿vas a enseñar algún juego bueno? Oye, este juego es muy bueno, Holly. Otra cosa que a ti no te guste. Y oye, y yo disfruté mucho con los autos locos. Y el 18-wheeler también me gusta mucho, el 18-wheeler. Lo que pasa que ya veo que no son de tu estilo. Jolines. Ramamus, Chop Fighter 3D está guapo. Sí, este está muy chulo. Lo que pasa que está bastante desaparecido. Bueno, a ver si el bueno de Holly nos da el visto bueno con este. Si no nos da el visto bueno con este ya, vámonos para casa. El Canis Canem Edit. Este juego, ya sabéis, de Rockstar, el cual hablan un poco del bullying, ¿eh? Bully, se llama en muchos sitios. Este es bueno, este sí, ¿eh? Dice Holly que le envidia mi alta tolerancia. Yo soy muy tolerante, Holly. Eva se ríe pues diciendo que no, pero bueno, yo digo que sí. Juegón, dice Leo Marrón. Sí, este es muy chulo, el bully, muy guapo. Vamos a ponerlo. Además, no sé si lo tenéis, ya que estamos aquí, vamos a hacer un poquito de unboxing. Viene, esta edición es muy chula. A ver, que lo veáis un poquito. Viene con lo que sería el título es doradito. Viene un manual muy chulo, una guía muy chula, la guía de la academia, y viene un póster del juego que está bastante guapo, en el cual este póster es el mapa de lo que es el campus, como podéis ver. Y con la tontería era un poco difícil hacerse el juego completo. Si no lo compraste de salida, hacerse con el juego completo y que trajera esta guía era un poco complicado. Os he enseñado el cogote, pero es que se me ha caído la guía. ASMR del juego, sí, Holly, sí. Y además, pero como podéis ver, lo que es el manual de Play 2 en condiciones era esto. Que esto lamentablemente se ha ido perdiendo. Mira lo chulo que era aquí la bomba fétida, el monopatín, los petardos, las canicas. Tenemos aquí. La verdad es que esto a día de hoy pues es muy raro, pero una pena que lo hayamos perdido. Dice Luma que el mapa mola un montón. Sí, a ver, son extras muy chulos. Dice Holly, esto era Rockstar, siempre me mete mapas en su juego, ¿no? Sí, no siempre, Holly. Muchos de ellos sí, pero no siempre meten mapas. Hubo una época que metieran bastantes mapas, sí.
Dice Pili, mola mazo ver los juegos de PlayStation 5 desprecintados y ver los manuales, qué chulada. ¿Juegos de Play 2 te refieres, Pili? Mira, hombre, Tesoro de Chan nos ha hecho una raid con 57 participantes. Hola, guapísimo. Que hoy tenían a Friki Auto Grande. Tenían a Triple Indie ahí dándole caña. Han hecho un remake del remake. Y nos siguen un montón de gente. Daima Himusdai nos sigue, Gus Navasori y Naka1. Gracias por seguirnos. Y tenemos aquí al bueno de Martix con Laurix, dos grandes, que prontito lo vamos a ver, que nos vamos a pasar unos días a Girona. Y aquí tenemos su canal, os dejo su canal si no lo conocéis. Tiene un contenido muy, muy chulo. Un contenido estupendísimo. Aquí os dejo el canal del bueno de Martix, guapísimo, que tiene además un contenido muy inventado por él, que es por ejemplo, el Fomopoli o el Fomopoli clandestino, el Friki a Friki. Las tardes, la verdad es que se hace más o menos con este grupo de grandes, estos dos, con Martix y Laurix. Y aquí tenemos a Barber Retro Game Danny Style. Hola, muy buenas crack. Aquí tenemos al señor Barbero, que tiene una peluquería allí en Zaragoza brutal, la verdad, dedicada al mundo retro, que tendremos que pasarnos por allí. Que también le hizo una entrevista al bueno de Umbrella, también le ha hecho una entrevista a Triple Indie. Pasaros. Y Retrotraficante nos dice, ese Canis Canem es juego de culto hoy en día. Sí, la verdad es un juego de culto. Hoy no se entendería, Retrotraficante, que hicieran un juego así. Hoy en día, a pesar de que debería ser un país más libre o haber más libertad, creo que este juego no saldría, sinceramente. Y David Plus Ultra está por aquí. Buenas tardes, gente, y gracias por la sub. Sí, el bueno de Malo Mola ha regalado 5 subs. Y a ti te ha tocado una, ¿eh? Dice, casi dices tienda, confiésalo, Cosi. Sí, el tema es que tú cuando ves tu peluquería, tu barbería, retro, no piensas en una peluquería ni una barbería, piensas en una tienda retro de videojuegos. Cualquiera diría, la verdad es que está muy chula. Además también hace poco tiene el bueno de Perita ha subido también un vídeo que te hace una entrevista allí, que lo vimos anteayer, me parece, y estaba muy guay, muy guay. Enseña muchos ítems, muy chulo, muy chulo. Dicen a Betche que peluquería retro, qué pena, no uso peluquería. Bueno, yo tampoco pronto no usaré peluquería. Naveche, voy en ese camino también, ¿eh? Sí, fue polémico. Hola, Flores, muy buena, guapo. Bueno, vamos al siguiente juego. Este juego vino de una franquicia, de una serie juvenil que muchísimos la veíamos de no tan jóvenes como yo, en mi caso, pero que no estuvo nada mal la serie, bastante seguida, y que el juego tampoco está nada mal, ¿eh? El juego como juego de una franquicia, que es el Buffy, es un hack and slash acción bastante chulo dentro de lo que sería un juego basado en una serie de televisión. Dice, venían Pirita, Alex Torres y W. Sí, lo estuve viendo, Retro, qué guay. Y Chris Dolor nos sigue, muchísimas gracias. Y Lusco, gracias a todos que venís de parte de Tesoro de Chuck y nos seguís, muchísimas gracias. Buffy, muy chulo el juego. Y más viniendo de que podría ser, como conocemos hoy en día, casi todos los juegos basados en franquicias son auténticas castañas, pues este no es una castaña, es un juego que está bastante bien. Este Buffy, totalmente para España. Gracias Falber90 por seguirnos. La cazavampiros, sí, una serie que tuvo no sé cuántas temporadas. A ver, los que sois amantes de Buffy, ¿cuántas temporadas tuvo la serie? Por lo menos 6 o 7 temporadas, ¿no? Que yo recuerde. Se emitía un montón de veces. Hola Maite Mítica, muy buenas noches. Se emitió un montón de veces, la verdad. Está bastante divertida, sobre todo las primeras. Sortea a Tony, ese Buffy, 7 temporadas, dice.
Pili, 7 temporadas. Bueno, este no se sortea, Pili. Este es de los que se queda de la colección, seguro. Este sí. You're just falling apart. Y este también es de vampiros, de la saga Blood Omen 2, de Legacy of Kain series. Este jueguecito que está bastante bien. Este fue de los que compramos en una escapada que hicimos en Londres hace 3 añitos. Que salió muy baratito. Juego de Eidos que lamentablemente esta saga la han abandonado. La portada dice que es muy chula, Eva. Ya sabéis, esta saga de vampiros con subsagas. Sí, el más flojo de la saga, Barbón. Posiblemente sí. Sí. No ha colado, Pili. Ese no ha colado. Realmente el Buffy ahora mismo está desaparecido en PlayStation 2. Un juego que antes lo veíamos un montón de veces en los CEX, siendo de segunda mano, y ya no se ve. Dice Maite que ese lo conseguí en un Cash Converter baratito. Sí, cuando el Cash Converters tenía buenos precios, pero parece, Maite, que se ha complicado la cosa los Cash. Han subido mucho los precios de muchos juegos de segunda mano y retros, Ya fui hace poquito y, ostras, cómo han subido los precios de Play 2 en el Cash. Dice Mr. Danubi, ese Paluca, bueno, sí señor, sí, no tenemos muchos Paluca. Pero los que tenemos son porque nos hemos escapado de viaje, Eva y yo, allí a Londres. Y han caído, pues, por ejemplo, este igual fueron 3-4 libras o 3 libras. En su momento eran muy baratos los juegos en UK. Y mira, y ya cuando los cogemos en UK, a lo mejor si no me cruzo con el PAL español, no lo compramos. Dice Maite Miti que tiene precios disparatados, caros o buenos precios y baratos pero el doble de precio. Sí, tienen creo que el que se encarga de etiquetaje y el de valorar los productos del Cash, sobre todo en videojuegos, no tiene mucha idea, ¿no? Yo vivo en Inglaterra, para mí no tiene ninguna raza, sigue siendo barato en los CEX. Mr. Danny, nosotros estuvimos en mayo de este año otra vez en Londres y hemos visto una paridad con España brutal. Este lo compramos hace 3 años y medio y estaba la diferencia DS, 3DS, PlayStation 2 con juegos de España era muy notable. En algunos juegos era 3 veces más barato, pero esta vez que estuvimos en mayo, el 80% de los juegos valían lo mismo y algunos más. Ha cambiado mucho el panorama de diferencia de Londres a España, se ha equiparado los precios. Y bueno, y en juego actual, el juego de Switch y Play 4, el mismo precio e incluso más caro en Switch que aquí. Nos llevamos un buen chasco, la verdad. Fue bastante. De hecho, no compramos apenas nada. Compramos 8 o 9 juegos, porque son juegos que igual es más que son exclusivos de UK o que no los solíamos ver por aquí. Pero de lo que compramos la anterior vez a lo que trajimos esta vez fue bastante diferente. Trajimos una maleta grande, facturada, sí, vacía, y la llevamos y la traímos llena más la una de mano. No sé si escucháis a Eva, cuando hace 3 años y medio nos llevamos una maleta que facturamos, que la trajimos, llevamos vacía para allá y la traímos para acá hasta arriba, o sea, a tope. Ha sido, la verdad que fue un buen chasco la última vez que fuimos a Londres. Dice, están bajando los precios incluso. Te aconsejo que veas el último decretismo que hemos estado pensando por muchas tiendas. Yo te estoy hablando de mayo de este año, que hace 3-4 meses, los precios. Igual muy mala suerte tuvimos muy mala suerte y que había subido todo muchísimo y ha bajado de golpe todo. No sé, igual fue mala suerte. Pero vamos, notamos muchísima diferencia. Mejor porque lo que gastamos con mi cumple. Pero bueno, en fin, que lo importante es que al final que sigan viendo buenos precios. Hola, ¿cuál es? Dice Barugón, 8 euros en CEG España. ¿Este juego, el Blood Omen? ¿Ves? Igual, casi igual. Pues el mismo precio. 8 libras, 8 euros más. Bueno, 8 libras son 10 euros. Al final es más barato en España. Lo que dijimos, la diferencia... Igual en retro es otra historia. Retro. Bueno, vamos a seguir. El Total Overdose. Este juego además lo compramos precintado. No me acuerdo ni dónde ni fue. Juego que no estaba nada mal.
estos de los juegos aquellos que jugábamos todos a nivel piratongui. ¿Os acordáis que el chip de la PlayStation 2? La verdad que ¿quién no ha pasado por la fase aquella de chipear la consola? Yo me acuerdo que chipeamos por lo menos 2 consolas, a pesar de que los comprábamos originales. Y yo creo que el chip en la época de Play 2 supuso el Game Pass de la época. Fue el Game Pass, realmente probábamos muchos juegos, nos gustaban los juegos y los comprábamos originales. De hecho fue una gran manera de probar muchísimos juegos, mucho catálogo. Should have done that job blindfold. Dice ¿cuál es? Sí, pero lo de Zex puede llevar casi años y no sube porque no está actualizado el precio y luego la puedo pagar a 100. Bueno, puede ser, pero Commander Trust, sir. My father didn't die. ¿Hay algún juego de Wii U que vale menos de 10 y luego vale más de 100 el par España simplemente porque no está actualizado el Zex? Sí, porque igual no les entra ninguno, eso también es verdad, ¿cuál es? Que no les entra ningún juego y... Dice de 0, dice, yo la PS1 en sí, pero la 2 no la toqué. Nosotros tocamos tocamos 2 PlayStation 2, las chipé 2. Las 2 se quemaron. Luego ya nos compramos la que tenemos actualmente y luego tenemos una rosita también chipeada, pero tenemos la rosita que tiene Eva, la Pink, que la tenemos chipeada no para jugar juegos piratas, no, ya eso pasó a la historia. Eso la tenemos para jugar a los juegos originales que tenemos, americanos, japoneses, que tenemos un buen catálogo, y para no tener que tener consolas, sobre todo japonesas o americanas. Va muy bien para eso. Que ya hicimos el especial en su momento de todos los juegos de importación que tenemos en casa. Dice Mr. Danny BJ, dice, esos los CES de aquí para Super NES y Game Boy, pero en todos los demás sistemas es un modelo que no tengan stock. Piensa que hay casi 400 CES en todo el país. Eso es mucha tela. Eso es verdad. Es alucinante la cantidad de CES que había en Londres. No sé si en 2 o 3 barrios contamos 13, ¿verdad? Fueron 13 o 14. Y andando nos recorríamos un montón de CEX. Un montón. Dice Notrix, Princo y Verbatim eran nuestros primos hermanos. Vamos, yo creo que primos más bien no, hermanos de verdad. Es lo que vamos, Princo. Y Verbatim ya era calidad, ¿eh? Ya Neotrix, si íbamos a Verbatim era cuando decíamos, bueno, estos juegos vamos a grabarlos en Verbatim. Pero anda que no eran malos los Princo, ¿eh? Yo me acuerdo que los Princo al año y medio se amarillaban y se desconchaban. Vaya... Pero bueno. Grabamos tubo hasta con disco y duro, disco duro. Dice 3 de 0, ¿me puede decir desde 0 el 3? Lo que puse porque el nick ya lo usaba alguien. Desde 0 el 3, vale, desde 0. Pues desde 0, perfecto. Ya, oído cocina. Dice, ¿esta tiene que ver con el chili? Emilio, sí, tiene algo que ver. Total Overdose. Creo que es del Limo Studio. Emilio, sí, el de PSP, sí. ¿Se cayó el canal? No se ha caído el canal. Yo no he tenido bajada bitrate. Igual has tenido una bajada tú. Eva está aquí al lado mío y ya tiene abierto el Twitch también. Me está viendo y dice que no se ha caído. La cosi oficial. Es la cosi oficial. Sí, porque te llaman cosi. Princos hermanos, no he podido evitarlo, dice Holly. Bueno, vamos a seguir. Bueno, un jueguecito que venía de PC. Un RPG que llegó a PlayStation 2, creo que también Xbox, el Gladius. Es este señor el juego. Yo no lo he jugado, me han hablado bien de él. Este sí era para España también de LucasArts. No sé si vosotros lo habéis jugado, me podéis decir un poquito más de cosas. Yo poco más que os puedo decir que un juego que se habló bien de la época, que ha parecido también del catálogo de segunda mano. No se ven demasiadas copias de este juego, se ve más quizá del juego de Xbox. Ostras. Dice desde 0, dice, yo recuerdo cuando compré la PlayStation 2 de salida que tenía que dar el DNI porque decían que usaba
unos chips que usaban los misiles. ¿Alguien se acuerda de eso? No me acuerdo desde cero. Me parece que por aquí no, pero bueno, puede ser, porque se han hecho muchas locuras. Como lo del tema de no utilizar el móvil donde están las gasolineras, porque corrió un bulo de que si utilizabas el móvil explotaba la gasolinera. Y ya me acuerdo que se hizo eco incluso el gobierno, que puso una ley para no utilizar los móviles en la gasolinera. Y era un bulo como una casa. Así que, y eso era bulo, que se hizo realidad. Realidad me refiero a que la gente se lo creyó. Guapísima la portada, sí, Gladys es muy chula la portada. Ah, que no explotan, dice Curry Jackson. Yo tengo apagando el móvil y tal. Sí, bueno, pues chicos, igual ¿sabes lo que pasa? ¿Habéis visto que ya no ponen lo de móvil prohibido? El gobierno hizo como se llama el silencio de los corderos, el silencio. De la gran cagada que metieron, retiraron la ley y nadie se acuerda del tema. Porque fue una troleada que se la tragaron todos. Imaginad qué fuerte fue aquello. Curillason a que no explotan. Holly sigue apagando el móvil. Y no era cierto, ¿no? Dice. Desde cero dice que la compró Centromail. Y me acuerdo de eso y de las 74.000 pesetas. Por lo visto era con la PS3. Ah, era con la PS3 lo anterior. Vale. Mira, vale. Lo anterior de lo de los misiles de la PlayStation 3. Es verdad, recuerdo eso, lo de usar el bono. Sí, estuvo un par de años, un par de años o más que el gobierno implantó la normativa y todas las gasolineras pusieron lo de la plaquita de no usar el móvil. Incluso si te veían con el móvil cerca, te llamaban la atención corriendo. ¡Que explota! Sí, una locura, fue una locura, un engañabobos. Bueno, era un jueguito muy raro, sobre todo en su edición española, de una franquicia bastante conocida, que es Predator, Concrete Jungle, juego de sierra. Dice Pile y Hollins, pues yo seguía pensando eso, a mí me han dicho que la Switch explota. Bueno, es verdad que la Switch o no la Switch, ciertos móviles o ciertas productos que utilizan ciertas baterías, si la batería no sale bien, como ha pasado como los monopatines eléctricos, pueden explotar, pero tienen que darse ciertas circunstancias. Por ejemplo, ¿os acordáis el Samsung? Había uno de los Samsung que salió defectuoso y tenía unas baterías que podían explotar en la mano. Te podían incluso reventar algún dedo. Y se prohibieron el utilizar los teléfonos Samsung en aviación, para coger aviones. Pero eso sí que no era una falacia. Eso fue a nivel mundial, por hechos contrastados y porque pasaron casos. Ahora pasa con los patinetes. El hecho de que se ha prohibido el uso en trenes, en utilizar ciertos transportes, porque si la batería está en mal estado y explota, pues la que puede liar es una buena gorda. Este juego es para España. Quito, sí. A ver, dice que nos pone... Aquí va a subir esto. Aquí. No dice cuál es. La razón principal es la seguridad. Las baterías de los semáforos, cuando se realizan llamadas, pueden producir pequeñas chispas, aunque son imperceptibles para nosotros, y las posibilidades de que se produzcan en un accidente son mínimas. Estas chispas podrían encender los vapores de gasolina. Madre mía, ¿cuál es? Que sí, que era una troleada del carajo. Se lo creyeron a pies juntillas. Ojo, Predator es de la peli Predator 2, Type Plus Ultra. Sí, creo que este es de la peli de Predator 2, cuando estaba en la ciudad. El juego no estaba nada mal. El tema, yo con la tontería de este juego, coger el PAL España, me costó 5 años. Que lo buscábamos, no sé si se acordará Eva,
Tú eres muy fan de Predator. Que estuvimos detrás de él para encontrarlo completito. Bastante esquivo este juego. Yo no me acuerdo de nada. Dice Holly que recuerdo que cazadores de mitos llenaron un coche lleno de teléfonos móviles, lo pusieron al lado de una gasolinera y empezaron a llamar a todos a la vez y evidentemente no pasó nada. Sí, porque eso fue una troleada que se hizo eco el gobierno y sacaron una normativa y así hasta lo que conocemos ahora. Bueno. Dice Navese que lo que sí es cierto de la PS3 no podía importar en Corea del Norte y otros países, no porque el chip se use los misiles, sino que el chip Shell que lleva es de IBM, IBM restringe de manera global sus chips. Bueno, ya es un tema ya ahí, es tema político, sí, eso es otra cosa. Los Samsung Talibán. Maite, es que explotó un patín en el metro y no veáis el boquete que hizo, no pasó nada de milagro, no, claro. Es que son baterías que almacenan muchísima energía, los patinetes, y en mal estado pegan un pepinaco que de narices, eso es una bomba. Tiene buena pinta de pile este juego, sí, no está nada mal. A ver, no lo pusieron demasiado bien, de notable bajo, pero el juego pinta bien, pinta guapo. Yo lo probé cuando llegó, a ver si funcionaba y tal, lo estuve trasteando, estaba bastante chulo. Dice cuál es que se recuerda con el oncólogo fumando en la consulta. Bueno, sí. Y el pediatra. Y el pediatra. Yo me acuerdo de ir con mi madre al pediatra y el pediatra fumando. Yo de chiquitillo y el pediatra fumando. Hasta con bebé. Y el ginecólogo. Así que, ¿qué nos vas a contar? El dentista, el ginecólogo. Bueno, otro juego de Aliens y pasamos totalmente de género. Y precisamente un género que no era demasiado utilizado en PlayStation 2, un juego de estrategia, pero que el juego es muy bueno. Este Aliens vs Predator Extinction, un buen juego de estrategia de Electronic Arts. La verdad es que es bastante chulo, vista isométrica, juego de estrategia. Imagínate jugar estrategia con un mando de PlayStation 2. Pero bueno, si pude jugar yo al Red Alert de Command Conquer en Play 1, se podía jugar a esto. Hombre, Halp88 nos sigue. Muchísimas gracias, Halp, por seguirnos. La verdad es que era... mira, incluso me acuerdo que Slobulus lo jugó y le gustó también bastante. Un vídeo que vi que él le jugaba a este juego. Juego que no estaba nada mal. Y además no... que cambiaran totalmente de registro con los Aliens y con Predator, que hicieran un juego de estrategia, fue una cosa muy diferente. Mira, dice Loma Garunde que este juego es maravilloso. ¡Ole! Sí, en el dentista, como dice Evix, también fumando allí, con los dientes amarillos, fumando y dice que te tenía que lavar la boca. Son cosas un poco que parecen ahora de risa, de chiste, pero era la España profunda que teníamos en los años 90 y principios de los 2000 y 2010, no hace tantos años, no hace tantos años de eso. Hablamos un poquito más de una década. Que lo que ha pasado 10-15 años volados, pero que no hace tanto. Dice el juego bien, la peli todo mal. Sí, ahí te doy toda la razón, David. El Predator 2 y a partir de ahí lo que fue Predator 1, que a pesar de que parecía una peli hecha a medida de Schwarzenegger, luego la película estaba muy chula. La verdad es que estaba muy guapa. Arca Games, buenas, hola Arca Games. Y bueno, vámonos a otro. Ya hemos enseñado, me parece que ya este será el último de todos los Armored Core que hemos enseñado, que son todos, que creo que eran 6-7, todos los Armored Core que tenemos en Play 2. Ya sabéis que casi todos han sido editados y distribuidos por diferentes editoras. En este caso, este es el 2, este lo editó Ubisoft, y en los últimos incluso que los editó 505. Y este era Multi 2, Italia, España. A mí me encantan los Armored Core.
Dice Pili, dice, menos mal que Pal Españita ha cambiado mucho. Sí, ha cambiado para bien, pero para bien. No en todos los sentidos, en algunas cosas creo que no también, pero en otros muchos sí. Te tengo que dar toda razón, Pili, que hemos mejorado mucho como sociedad y como país. Dice, ¿cuál? Oye, que los 90 y 2000 son 23 años ya, no una calle. No, he dicho 2000 y 2010. ¿Cuál es? He dicho 2000 y luego 2010, que luego pensando bien, 2010 todavía aún no sabía casi ni... Creo que hasta se podía fumar en muchos sitios. Sí. O sea que en el 2010, que no hace tanto, poco más de 10 años, 10, 12, ahí andará. Dice, desde cero, adiós Windows 3.1 y Arcade joyitas de PlayStation 2, sí. Me parece una franquicia brutal, Armored Core. La pena que creo que se ha conocido a nivel potente gracias a que From Software lo ha triunfado con sus Soul Likes, con sus Dark Souls y este último Elden Ring, para que al final conozcan que existe una franquicia como Armored Core y la han tomado con seriedad. Pero esta es la gran franquicia de From. Aquí lo ponen en pequeñito, pero fue su juego mimado durante todas estas décadas, los Armored. Desde cero, este juego sí lo jugaba. Sí, bueno, igual has jugado este o alguno de ellos, porque tenemos el Armored Core 3. Mira, por lo menos tenemos 7 juegos de Armored Core, o 6, 7 en PlayStation 2, desde cero, por lo menos. Ahora mismo el número exacto, sé que los tenemos todos. Fue una de las franquicias que más busqué, me encantaba. Dice Holly que hemos evolucionado. Si beber alcohol está bien, visto aún. Sí, como sociedad sí. Pero bueno, Holly, aún aquí nos emborrachamos y somos uno de los países que bebemos, pero hay países que aún son más locos que España, que pillan unos pedales impresionantes y se tiran de los pisos por las ventanas. Pero bueno, ¿qué vamos a esperar de los hombres y las mujeres, de la humanidad en sí? Somos capaces de lo mejor y también de lo peor. Hay 6, Arca, vale, 6, pues son 6. Bueno, no, hay alguno más, Arca, lo que pasa es que no llegaron a Europa. PAL son 6, sí. Y hay alguno más, no sé si el Omega Boss. No, el Omega Boss no. Hay alguno más, creo que quedó exclusivo en Japón. Tendría que mirarlo. Pero sí, los que llegaron aquí son 6. Y además llegaron porque, ya os digo, casi todos, a excepción de 505 que editaron 2, el resto los iban editando diferentes editoras. Los iban saltando. Dice Naves, bueno, y ni te cuento de los de las banderitas con pollitos en el 70% de los de los bares. Dice, sí. Dice, desde cero, yo soy muy malo para los títulos, pero juego bastantes. Bueno, sí, además, si no los has vuelto a jugar, si han pasado 20 años, acordarse de ciertos títulos es un poco loco, ¿no? Dice desde cero, y qué bonito fue vivir todos los cambios en los videojuegos desde el Atari hasta hoy en día. Sí, bueno, yo empecé, lo mío fue en aquel momento fue MSX, que le pegué muchísimo. Luego pasamos a Commodore Amiga. De Commodore Amiga yo tuve mi juventud y de salir y por ahí, entonces evité mucho y me pasé a PC. Después de PC tuve mi asentamiento pues a Play 1 y ahí de Play 1 ya he pasado a Play 2 y hasta ahora, ¿no? Y luego he ido recuperando cosas con Eva, que hemos ido recuperando algo de Mega Drive, Nintendo DS, 3DS y todo lo que tenemos en la colección. Pero bueno, que ha sido una evolución muy bonita. Lo que pasa es que ahora hay apenas evolución. La evolución que existía entre generación y generación antiguamente era brutal y ahora es muy mínima porque cada vez va a ser más complicado que a ojos humanos veamos muchas diferencias. Dice, para casualidad tienes el Gun Club. Me parece que no, Ramamuz. El de 505, creo que no. Creo que no lo tenemos. A veces no, creo que no lo tenemos, creo que no.
Dice Arcagames, claro, yo me refiero a PAL, colecciono el catálogo PAL. Sí, nosotros tenemos también un buen catálogo japonés y americano, Arcagames. Cuando llegamos a los 1000 títulos de Play 2, luego intenté recuperar títulos americanos y japoneses exclusivos que no llegaron aquí, y tenemos unos cuantos. De hecho, tenemos un especial, el primero, porque este es el 7º. Hicimos no el primero de estos, sino hicimos uno aparte de toda la colección que tenemos de juegos de importación. Dice Devil Richu, ¿cómo se llamaba ese juego que tenía unos controles especiales como de robot, que era super armatoste? ¿Era un Armored Core? Era para la primera Xbox. No sería un MechWarrior, Devil Richu. ¿No era MechWarrior? Dice Maite Mítica, es que todos los princos eran iguales, como para acordarse de los títulos que jugamos. También es verdad, Maite. Dice desde cero, yo la primera consola que me compré fue la PS1, todas las que jugué fue en casa de amigos. Sí, bueno, yo jugué mucho a Neo Geo, casa de un colega que tenía la Neo Geo. Y luego íbamos rutando, mucha gente venía. Luego teníamos un local entre colegas, alquilamos un local donde jugábamos a Warhammer, teníamos consolas, la Dreamcast, la Play 2 de momento, la Game. Luego la GameCube no la llegamos a tener, pero sobre todo la Dreamcast. La Dreamcast la jugamos mucho allí en los colegas. Dice el Gun Club PAL es de lo más caretes del sistema. No lo era tanto cuando coleccionaba más a tope de Play 2, Arcagames, pero bueno, mira, le echaré un vistazo para ver lo que vale, pero no lo tenemos. Si es tan caro, el suertudo que lo tenga. Hola, llegó el guapo, Akumayo. Hola, Akumayo. Y también tenemos aquí a Lynx. Steel Battalion, dice Lynx. Vamos a seguir con el siguiente. Los Dynasty Tactics también hay un montón. Ya han salido unos cuantos. Creo que sacamos también el Tactics 2 y el 3. Este que es más táctico, estrategia dentro de lo que sería el mundo de los Musou. Aquí le vamos a hacer una pequeña promo a Akumayo, que también tiene un canalcito muy chulo. Que sepan que en tu orden es random, ¿eh? Bueno, que sepáis que mi orden es random, ¿eh? Que no están por orden alfabético. Nosotros tenemos una colección metidos en cubículos. Sacamos todo un cubículo. Muchos juegos que no veis, que igual no veis aquí. Dice, hostia, te falta el Tactics 1 o el 2. Ya los hemos sacado en otro momento. Pero vamos, que... Pues si pensáis, ¿qué orden más random está sacando este hombre? ¡Hola! Hombre, de Virucho también nos sigue. Muchísimas gracias por seguirnos, guapo. Dice, nunca conocí a nadie con Neo Geo. El bueno de... Sí, yo tenía suerte, un amigo mío tenía Neo Geo y tenía muchos títulos. Era una gozada. La verdad es que el señor Juanito, el hombre tenía y tiene una colección brutal de Neo Geo. Él, me acuerdo que se gastaba su sueldecito de panadero, se gastaba en sus juegos de Neo Geo. Se iba a coger, bueno, lo típico, ¿no? Compraban en Centro Mail o los pedía por correo, por correspondencia, mandaba el dinerito, se lo enviaban, un dineral, pero bueno, él tenía sus dos mandos, tenía además los dos mandos arcades de Neo Geo, jugábamos con él y era brutal. La verdad es que era una auténtica gozada poder jugar a arcades en casa, ¿no? El que lo pudo vivir en la época y lo pudo disfrutar es una auténtica locura. Bueno, Área 51, uno de los juegos que sabéis que tiene Steelbook. Yo no la tengo, creía que la tenía y la he estado mirando y no tenemos la Steelbook. De aquellos que, mira, no sé si le dimos pasaporte, estaba mal o no tenemos la Steelbook, pero sí tenemos el juego del Área 51. Juego bastante chulo, un shooter en primera persona bastante guapo de lo que sería el Área 51. Además de los que ya incluían el modo online en la consola. Porque el tema del online a PlayStation 2 llegó bastante tarde, llegó muchísimo antes a Estados Unidos y aquí tardaron casi 2 años a posteriori en llegar. Juego bastante guapo dentro del catálogo de estos shooters. Pili, ¿qué Neo Geo dices que es como la NES? No, Pili, no. Neo Geo en aquellos momentos eran máquinas arcade en casa, es decir, utilizaban el mismo juego 1-1
Y era como jugar, por ejemplo, un King of Fighters en vez de estar jugándolo en arcade en el bar o en el recreativo, jugarlo en tu casita. La diferencia era brutal, Pili. Entonces, claro, se te ponían los ojos como platos de poder disfrutar aquello. Como te dice el Devil Rucho, es el Rolls Royce de las consolas. El valor que valía aquello, por ejemplo, si una NES, no sé lo que valía en aquellos momentos. Chicos, ¿acordáis lo que valía la NES? La diferencia es como comprarte 6 NES, por ejemplo, ¿no? Y cada juego era un dineral. Era muchísimo dinero. Dice Borogón, la Steelbook de UK, ¿no? Creo, no salió aquí. Además el juego es muy... Sí, no, la mayoría de las Steelbook son exclusivas UK. Ahora mira, enseñaremos una Steelbook que la he encontrado de Resident Evil más adelante. Que el otro día enseñamos todos los juegos de Resident Evil y ahora ha aparecido la Steelbook del Resident Evil 4. Dice Barogón, su segunda parte es nefasta, eso sí. Del juego este, no lo he jugado yo, Barogón. La segunda, no puedo opinar. Pero yo sé que tú eres un jugador brutísimo de los boomer shooters. Si tú lo dices, es así seguro. Y sin echar moneda de 25 pesetas. Es verdad, desde cero, sí. Mira, dice Kumayo, valía 100.000 pesetas, valía en el Neo Geo. 100.000 pesetas, sí. 600 euros de ahora. Muchísimo dinero. Si no sé cuánto será aplicar el cálculo que supongo que Google lo puede hacer con la inflación y todo, el cambio de moneda, lo que podría suponer esto ahora, un dineral. Mínimo 1.000 euros. 1.500 euros, ahí andará. ¿De los de ahora? De los de ahora, una consola. Es como, no sé, imaginad el valor multiplicado por 3 de una PlayStation 5. Es como si cada mes te compras una Steam Deck en vez de comprarte un juego. Y luego cada juego, pues si compraras consolas nuevas. Si compraras coleccionista de 300 euros cada juego. Ahí andará. Eso era tener una Neo Geo. Eso es lo que suponía. Bueno, ahora un juego muy interesante, y creo que Barugón también lo ha jugado, me podrá decir. Es este juego de pelea, pero muy diferente. Y de Midas. Este es uno de los juegos de Midas que sí está bien. Es este BCB, este Battle Constructed Vehicles. Un juego japo, muy japo. Increíblemente llegó aquí, en la cual encarnamos, además tiene modo historia, encarnamos a chicos, a personajes, y nos ponemos a conducir estas máquinas de construcción y liarnos a mamporros con las máquinas. Pero tal cual. A ver, vamos a ver un combate. Bizarrada máxima, sí, Baru. Esto es muy bizarro. Una gozada, ¿ves? ¿Ves aquí? Pues nada, ponemos con cada uno, llevamos una máquina y nos liamos a tortas entre nosotros. ¡Qué locura! Dice desde cero. Creo que el sueldo estaba por 95.000 pesetas. El sueldo base menos, creo que desde cero, ¿eh? Yo me acuerdo que mi primer sueldo de profesional de la época, cuando hice las opos y todo, fueron 119.000 pesetas. Y era un sueldo muy superior al sueldo de la media. Así que yo creo que estaríamos hablando de 80.000 o por ahí. Había que hacer muchas horas para llegar a 100.000 pesetas en aquellos momentos. Época muy dura. Aquella fue una época muy chunga y también hubo una crisis muy fuerte. Mucha gente estuvo en paro también. Hola Darnes87, buenas noches, ¿qué tal, parejas? Os quiero mucho. Gracias por querernos, Darnes. Gracias, guapo. Dice Luma Grunder, un juego súper loco, mola un montón. Sí, este juego es muy chulo, muy a tener en cuenta. Además, es un juego muy barato, o por lo menos lo era, no sé si habrá variado mucho. Que está muy bien. No hay demasiados juegos ni hoy en día así de este estilo. Dice Pili, ¿en serio? Madre mía, qué caro era todo en la época. Qué fuerte. Bueno, es que, Pili, imagínate, por ejemplo, que ahora sacan una super consola de la NASA, la cual te permite jugar a lo más exclusivo, lo más loco posible, lo perfecto y que solamente puede... Imagínate que vale 1.500 euros o 2.000 euros esa consola, y luego sus juegos son de lo top, de lo más top, espectaculares, y te valen 300. Y solo lo puedes jugar en esa consola. Eso, imagínate, sería la paridad de lo que supuso Neo Geo ahora mismo.
Dice Ramamuz, albañil Destruction Derby. Yo creo que es mejor que el Destruction Derby es este, porque este manejas y tienes tus combos y todo, como un juego de lucha. Dice Pili, una Neo Geo 1.500 euros, la consola, un juego gordo, más de 100 megas, 500 euros, exactamente, sí. Un juego flaco de 300 euros, sí, dependía de las megas de cartucho, sí. Bueno, otro juego que venía de Dreamcast, este Virtua Cop Elite Edition de Sega, juego de pistolas. Gran saga. ¿Quién no jugó al Virtua Cop en pistola en arcade? Y tenemos Dice Darknet, yo no. dice, a mí cómo me tiran los juegos de miedo. Dice, joder, un PC normalito eran 200.000 pesetas, sí. Un PC eran 200.000 pesetas. Yo me acuerdo que mi primer PC fue el Pentium 4. Pentium 4, luego me pasé a la AMD. Y montarlo con todo fueron 160.000 pesetas. Luego ya me monté la AMD y estaríamos en los 200.000 y tal. Luego ya cuando monté el tercero, ya con grabadora de CD, luego pusimos grabadora de DVD y tal. Iba subiendo todo, ¿no? Las tarjetas gráficas ni por asomo valía lo que valen ahora. Me acuerdo que por 30.000 pesetas tenías las mejores gráficas del momento. Pero por 250.000 tenías PC, pero además tenías monitor, o sea, era todo el conjunto, monitor, la torre, todo. Dice Maite que le compraron a mi hermano el SMBR por 7.990 pesetas y era una pasta, claro, es que al final ha cambiado todo mucho. Dice Ramamuz, un Metal Slug está por 20.000 euros ahora mismo, sí. Y un manual, una burrada. Desde cero sí que lo jugó. Muchos lo jugamos, y a dobles. Se podía jugar a dobles en arcade, muy guay. Dice de Berucho, dice, las peleas con mis padres para que me dejasen jugar en la tele grande al Virtua. Sí, ya es muy guay. Yo me acuerdo jugar mucho con mi hermano al Time Crisis en Play 1, con las dos pistolas, las Guncon. Qué divertido es jugar a dobles en juegos de pistola, muy divertido. Darles lo emulado. Dice de Virucho, pensaba que les iba a petar la tele. Sí, yo creo que muchos lo pensaban, no solamente tus padres, Dice Maite, el 386 y el 486, $500,000 de pesetas. Bueno, nos estamos volviendo todos muy viejos, pensando todos así, Dice, Pili, ahora unos buenos 3.000 euros, pero los hay por 500, sí. Bueno, uno bueno, Pili, bueno, te puede valer 15.000 euros, Pili. PC. Todo depende de para qué lo dediques y si es un ordenador ya profesional o no. Pero sí, uno bueno para lo que sería la gama media de gente que compramos normalmente son 3.000 euros, sí. Más o menos. Con una buena gráfica, lo que pasa es que las gráficas han subido mucho de precio. Te vale un dineral la gráfica ahora mismo. Bueno, vamos a seguir. ¿Os acordáis de los Max Payne PC? Bueno, yo los jugué en PC. Me hizo gracia tenerlos en Play 2. Sé que mucha gente ha hablado mal de los ports de Play 2. No sé si lo habéis jugado vosotros. El señor Payne, juegos que casi, no sé si lo inventaron o no, pero se les recuerda siempre por el tiempo bala. Estos juegos que fueron muy guapos de Rockstar. Bueno, no fuera Rockstar, fue Remedy, la cual lo que pasa que la licencia era de Rockstar. Aquí fue Remedy, los creadores del juego, los Max Payne, y que desde el 3 de PlayStation 3 se nos ha olvidado a este protagonista que lo rompió en la época.
No, please, God, no. Dice cuál es. Yo cuando jugaba al Team Crisis en casa de un amigo, a mí me tocaba con un mando, era horrible. Vaya experiencia más mala. Claro, es que depende, claro. Lo bueno era tener la Guncon 2 o la Guncon 45. Eso era brutal. Si tenías alguna pistola de estas Watanabe, de estas un poco chinosas, el lag y todo era malísimo. Pero con una buena G-Con, una buena Guncon, era brutal. Dice Luma que me acuerdo yo con la amiga y chateando con las BBS ahí con el modem. Sí, ¿os acordáis del IRC hispano? Los chats que habían. Pues bueno, yo me acuerdo que con el IRC hispano es cuando se empezó el pirateo por los IRC. Yo estaba metido en un grupo de fansub de anime y también de captura. Yo capturaba además vídeo anime antiguo de VHS y montaba audios para los vídeos y distribuíamos por IRC hispano. Montábamos los ordenadores como servidores y nada, y la gente se bajaba los episodios y luego además también ayudaba al tema del teaming, el tema de fansub y tal. Se bajaban los episodios por el IRC hispano, además de que había muchos canales y otros canales era totalmente de pirateo de películas, de videojuegos. Sí, una época muy loca, muy diferente a lo de ahora. Luego ya ha empezado el torrent, el emule, el Edonkey, primero el Edonkey, luego el emule, el Ares. Bueno, había un montón de programas que supongo que muchos conoceréis y My only contacts in the PBA, the only ones in this decrepit city who knew I was down here. te encantaban, dices desde cero, jugado en PC, Ramamuz. Estos eran los que se ralentizaba así, pedían muchísimos recursos estos juegos. Dicen a veces que Tony, ya bajaron las gráficas, ya tenemos gama media a 300 euros y gama alta buena a 1200. Bueno, menos mal. Nosotros el año que viene seguramente iremos a por algo del estilo. Un PC o una Steam Deck. Posiblemente a finales de año, del año que viene. Este año aguantaremos hasta las finales del año que viene y quizá antes cae el PC que la Play 5, fijaos. Es una cosa que tenemos pensando, lo llevamos pensando hace mucho y posiblemente lo hagamos. Pero bueno, tiempo al tiempo. Dice cuál es. Max Payne, igual tiempo para no hay más. Sí. No sé si realmente no sabemos si lo inventaron ellos o no, pero todo el mundo asocia tiempo bala o el bullet time, como dice Darkness, a Max Payne. Es lo que pensamos todos. Dice Luma, el 1 me gusta mucho, pero en PC estaba mucho mejor. Sí, a ver, en PlayStation 2 no los he jugado yo en PlayStation 2, los jugué en PC. Pero me han comentado al quien lo ha jugado, dice que estaban bastante rotos. No sé hasta el punto si es verdad o no. O claro, si lo jugabas en PC y luego te ibas a Play 2, el cambio era un poco... Dice Darkness que nos puede dar noticias del Max Payne. Dice Pili, PlayStation 2 es retro. Hay mucha gente que no lo encuentra que sea retro, Pili, porque entienden que el formato óptico, los lectores de CD, DVD ya no son retro, pero para mí lo es. Para mí ya más de 10-15 años me parece retro. Y ya estamos hablando de juegos bastante longevos ya. Pensad que ya se hablaba de retro, de Super Nintendo, cuando jugamos a la Play 1 y había pasado una generación, y ahora por ejemplo Play 2, estamos en Play 5 y han pasado 3 generaciones. Me parece que sí es retro. Dicen a veces, ese es el juego que me hizo dejar las consolas. Compararé con la versión de PC y no hay color. El fog es muy molesto en PlayStation 2, al menos en mi recuerdo. Es que la PlayStation 2 para ciertos juegos ya rascaba bastante, pero mucho. Pero bueno, hay juegos muy potentes en Play 2. Se hicieron cosas maravillosas también. Dice, ¿qué tiempo los montadores de terror fantástico? Kazam, dice el de Viruchu. Va el chat que apenas... Perdonad si no os leo algunos mensajes, ¿eh? En otra saga, ya enseñamos el Space Hunter 3.
el que salió, el bueno de The Rock, ya sabéis, el jugador, este actor que era jugador de la lucha libre. Tenemos los Spy Hunter, los clásicos. Estos tenemos 3, ya, el anterior ya lo enseñamos en un directo. Vámonos aquí a los Spy Hunter. Juegos de conducción, disparo. Que tuvimos estas 3 entregas. La tercera ya la enseñamos el otro día. Y a ver qué tenemos por aquí. Dice Luma Runder: ¿a dónde puedo ir? A donde quedo lo de ir al rastrillo el domingo a comprar cintas de Spectrum con las carátulas fotocopiadas en blanco y negro. Tenían los puestos 4 originales por encima y luego te sacaban los no me hacía falta, Luma. Nosotros, yo teníamos MSX. Primero que tenía un colega que tenía una cadena de tiendas y tenía la suerte que él tenía los juegos originales y me los prestaba. Me acuerdo que me prestó muchísimos, desde el Nemesis, Nemesis que sería el Gradius, Nemesis, el Nemesis 2, el Salamander, el F1 Spirit, un montón. Teníamos un montón que me los iba dejando, ¿no? Y luego me los compré originales. Que yo tenía una colección muy buena de MSX, que lo he dicho muchas veces, que luego que por diferentes motivos tuve que vender para casarnos. Pero Que quisimos vender. Que lo que venía, yo tuve la suerte que había, no sé si os acordáis la época, tiendas de informática. En la época el tema de la piratería ni se existía ni se la esperaba. Nadie hablaba de piratería. De hecho, en la ley española el tema piratería no existía. No fue hasta PlayStation 1 cuando, por presiones de Sony y otras compañías, y el tema también de la piratería de música, se modificó el Código Penal y se implementó el tema de la piratería, ¿no? Pues tú ibas a una tienda de informática y yo me acuerdo que iba a una de allí de mi pueblo y yo iba al catálogo de juegos que tenía y le pedía un juego de MSX o 2 y te grababa y se metía el hombre en la trastienda, me lo grababa y me imprimía una carátula muy guay con el logo de la tienda de informática y ponía los 2 juegos escritos a máquina de escribir. El juego lleva tal juego y ya tal juego y nada, y para casa. Y le pagaban así en aquella época 100 pesetas, 200 pesetas o lo que valiese, ¿no? Y para casa. ¿Máquina de escribir? Sí, máquina de escribir, me lo escribía Eva Felipa. Sí, pero me lo escribía en máquina de escribir en la portada. Y nada, yo con aquello lo iba a probar. Y luego además el mercadeo que hacíamos de las cintas de MSX entre colegas. Yo tenía tantos juegos, él me dejaba, yo le dejaba y nos grabábamos todos con los cassettes aquellos, ¿acordáis? Las cadenas de música con doble platina, grabando juegos a saco, ¿eh? Bueno, lo que voy a hacer es, un momentito, voy a reiniciar el YouTube, que se ha quedado pillado. Pero vamos, lo de que parece ahora que cuente cuentos de la China o cosas... Pero eso es lo que pasaba anteriormente. El tema de la piratería, hasta que no se implementó en España, era bien visto. Todo el mundo, bueno, ¿cómo te ibas a gastar dinero en juegos originales? Y eso que, por ejemplo, las tiendas, fue la primera época dorada del videojuego español en los microordenadores MSX, Spectrum y Amstrad, que sacaban juegos muy baratitos a 875 pesetas en los kioscos, y eran muy baratos, porque por ejemplo un cartucho de MSX te podía costar en comparación 12, 14 y 16 mil pesetas de la época, y comprabas una cinta de cassette por no llegaba ni a 1000. Vamos a poner, estamos por aquí. A ver, pondríamos aquí. Spy Hunter 2 ya. No sé si conocéis los Spy Hunters, el clásico. Mira, aquí cuál explica lo del tiempo bala.
Dice, tiempo bala y la cámara lenta han convertido también en un aspecto clave de la mecánica de muchos videojuegos. El primero en implementar la técnica fue Avenging Angel, pero fue en 2001 cuando PES sabía que no había sido el primero, pero al final lo conocemos por el Max Payne, está claro. Desde cero, para mí se vuelve retro desde el momento que deja de venderse en las tiendas. Pues también. Gracias, Darnes, por pasarte. Van a sacar un remasterizado del Max Payne 1 y 2. Ojalá. Si es así, caerán seguramente. Dice Billy, os dejo que estoy sin batería, pero os veo por la tele. Muy buena charla y estoy aprendiendo de la historia del videojuego. Sí, a ver, todos aprendemos un poquito, que creo, sobre todo porque hemos vivido la época, y al vivir la época, pues es mucho más fácil. Pili, tú podrás contarle a tu sobrina un montón de cositas de la Switch de aquí 20 años, Flores, la R4 de la DS, sí. Buenas noches, Meloblasto. Agüimaje. Yo iba a un bar del barrio para los de PS1. Sí, bueno, y luego las tiendas de videojuegos, tú comprabas la consola chipeada y no había problema. Y te ponían en el letrero, aquí se modifican consolas. Porque no había la ley, creo que hasta mitad de generación de Play 1 no se modificó la ley, pero había una auténtica industria de modificación de consolas porque era alegal, es decir, no había ley que lo controlara. Como luego se modificó y luego, claro, ya todo pasó pero aún aplicándose la ley, o sea, aún metiéndose la ley, hasta los 2 o 3 años de que la ley estaba en vigor, no empezó a meterse mano la policía, y porque empezaron a meter mucha presión, pues lo típico, ¿no? Las empresas de videojuegos, sobre todo Play, y sobre todo el tema de la música. El tema de la música hizo mucho daño, el tema de que se pirateara y se grabaran CDs de música, y se metió mucha mano. Dice, me acabo de enterar que se tía Meseki, la buena Billy. Dice, desde cero. ¿Y cuándo ponías una cinta a cargar para jugar y después de 45 minutos esperando? Sí, desde cero. Bueno, pero eso ibas aprendiendo. Por ejemplo, en MSX ya tenía controladísimo el Azimuth con el destornillador y el cassette. Tenía la suerte que tenía muchos cartuchos, pero cuando tenía que utilizar el cassette yo más o menos ya conocía, sobre todo dependiendo del que si era V-Load o era URA-Load, ¿no? El tema de la carga de BASIC en MSX, pues sabía por duración y por el tema sonido y cómo iba cargando, si tenía que mover izquierda derecha el Azimuth, y más o menos lo tenía todo controlado. Es verdad que tenías que tener una especie de aprendizaje de oído y de carga, pero bueno, eso era bonito también, era parte de aquella época. Yo me lo pasaba bien, me acuerdo que me subía arriba a donde tenía mi televisión, mi MSX, mi Basic. Mi madre me hacía un bocata de foie gras y mi colacao, y yo después del colegio me iba allí, me cargaba mi juego, y a lo mejor estaba más rato cargando el juego y traceando, y jugando estaba 10 minutos, pero pero es lo que molaba también. Bueno, aquí tenéis el tag, el primero, porque la semana pasada enseñamos el segundo y el tercero de estas plataformas, el tag y el poder del Juju, estos juegos de THQ, que también salió alguno en DS, que están bastante bien, la verdad. No está nada mal este tag, bastante desconocidos. Y tenemos 3 en el sistema de PlayStation 2. No sé si fue en el anterior vídeo o hace un par que enseñamos los otros 2. Dice Billy, Tony, ¿no les gusta la Switch a mi sobrina? Esa juventud ya ahora no mola. Bueno, pues mira, Billy, mi sobrina es al contrario. Ahora están jugando y fuimos hace un par de meses y les dije, oye, ¿queréis que os compre juego digital, tal? No, quisieron que se los comprara, les hiciera un regalo los juegos físicos, y elegimos 2 juegos. De hecho, les íbamos a regalar el Kirby, no, me escogieron este juego de Ubisoft, ¿cuál era, Eva, el de Ubisoft? Eva, dime. ¿Cuál fue el que regalamos a las sobrinas? El de Ubi, el de Ubisoft fue aquel de como el Zelda, ¿no?
Immortal. Ah, sí, el Immortal de Ubi se lo llevó una mi sobrina y la mayor quiso el Zelda, el nuevo. Y los querían originales y se les caía la baba. Así que bueno, y se ve que lo están jugando, le está disfrutando y luego encima le regalamos, por ejemplo, la tarjeta del iShop para que pudieran tener online y si querían jugar online y tal, con su padre. Y ala. Todo depende, Pile, no todo el mundo. Hay quien no les gustará, otros que sí les gustarán, pero también pasaba en mi época, ¿eh? Había gente que te miraba raro y decía, ¿tú juegas a eso? ¿Eso qué es? Dice Curry Jackson, y te grababan un par de jueguitos de regalo. Sí, bueno. Dice Maite Mítica, aquí en Callao estaba la tienda chipeadora. Sí, a ver, es que pensad que era legal chipear. Con todo eso no había normativa que lo tipificara. Hasta que no... Imaginaros, después de que eso se tipificara, de que entrara la ley en vigor, la cantidad de tiendas y comercios que se dedicaban a aquello, que les jodieron el chollo a muchísimas. Dice Agüemaje, tal cual, aquí la pirateaban donde arreglaban televisiones. Era medio carillo, si mal no recuerdo. Sí, claro, es que... Incluso, yo me acuerdo haber visto una tienda de estas de videojuegos que chipeaban, que metían, que ponía en letrero, buscamos técnico especialista en chipear consolas. Además buscaban trabajo porque no daban abasto. Imaginad, aún me acuerdo de aquel letrero. Pero muchas tuvieron, cuando se implementó la normativa y empezaron a perseguirlo, muchas tuvieron que reiniciarse como tales, ¿no? Como tiendas. Muchas tuvieron que dejar de chipear o dedicarse a otro negocio, porque igual no les compensaba venderse los juegos originales. Cambiar de... como ha pasado en muchos negocios a lo largo de la vida. Dice desde cero, el chip sí no era ilegal. Creo que lo que hacía era ampliar la memoria para jugar juegos fuera de versión PAL. Lo que era ilegal es copiar el juego. Desde cero, no. A ver, cuando empezó lo de chipear y tal, no había normativa ninguna. Se tipificó y era ilegal el chip. ¿Por qué es ilegal? Era ilegal no solamente copiar juegos, sino modificar el hardware adecuado para el mismo para leer juegos piratas. Y eso significaba meter el chip. El chip, tenerlo no era ilegal. Ilegal era meterlo en la consola. El modificar la consola en sí. Eso era ilegal. Y como cogiesen en una tienda modificando la consola, se la cargaban. Clausuraban el chiringuito. Y la multa era de 3 pares de narices. Porque además se tipificó y todo, que además estaba el agravante del ánimo de lucro, que además los podíamos tener, ya no era solamente la multa, si además había un ánimo de lucro y no sé cuánto la cuantía económica, los podían meter en la garjola, en la cárcel. O sea que el chip en sí no era ilegal. El ilegal era modificar la consola para poder leer juegos que no fueran aptos para la misma, o sea, que no fueran originales. Y hasta ahora esa ley se ha ido modificando y ha ido arreglándose durante el tiempo, pero más o menos sigue siendo muy parecido a lo que había. Sí, son monas, la verdad que sí. Sobre todo la más chiquitina, la que más le gusta, sí, le gusta bastante. Buenas noches, Pili. Bueno, vamos a seguir al siguiente. Este es un juego que lo tenemos del canal de que muchos habéis llegado, del canal de Martix y Lauris, del cartero Paco. Mira que no tenemos demasiada morrallilla, pero este juego, como sé que incluso me acuerdo que el bueno de Quale nos lió con el tema de regalarle el cartelito al bueno de Martix, del cartero Paco, pues este juego lo compramos no hace mucho, hace un añito así. Quise hacerme con él. De este cartero Paco, de Blast, un juego dedicado, ya podéis ver, al público infantil. Y dije, mira, esto lo vamos a tener. Si estás por ahí, Martix, esto va en tu honor. A ver si un día se revaloriza y vale esto un quintal, ¿eh? Chicos, no se va a vender tampoco, ¿eh? Es muy cosi, es un juego muy de Eva, con la tontería.
Dicen, a ver, si el programa dentro del chip era lo ilegal, el chip era en sí, no, ya que es un chip estándar que se usa para otros productos, dicen a ver. Dicen lo malo, un clásico, sí. ¿Cómo que os lié? Fue una coleta por crear un cartel. Pues anda que no fue guapo, ¿cuál es? Fue una iniciativa chulísima, ¿cuál? En serio. Dice, sí hubo modificaciones, pero recuerdo que los juegos de región PAL se veían en blanco y negro y con el chip se podían jugar en color, los que no fueran en región PAL. Sí, no, pero si el tema es que se pudieran leer los juegos que no fueran originales. Eso era lo que... Y que encima lo montaras y encima ganaras dinero. Eso es lo que tipificaba la ley y por eso algunas tiendas y algunos sitios que engancharon les metieron caña, les metieron mucha caña. Hola Lola Sachi, muy buenas noches. Tony, ¿qué tiempos aquellos? Sí, hace muchos años. Lola, sí. Bueno, ahora vamos a un juego que no estaba mal. Creo que incluso tenemos sacaron una secuela en Play 2 de la gente de Pandemic. Que además yo recuerdo la época que a la gente le gustaba mucho jugar online este juego, el Full Spectrum Warrior. Era juego siempre en tercera persona, de bélicos. Que estos juegos gustaron mucho en Play 2, la verdad. Todos los juegos bélicos en la época de Play 2 triunfaron un montón. Dice Flores que tenía la PlayStation 2 pirateada y un chaval del pueblo donde vivían mis abuelos me copiaba los discos y por 3 euros tenía. Sí, bueno, me acuerdo que en cada barrio, Flores, había un señor piratongo. Ya no solamente las tiendas y tal, en cada barrio había alguien que se dedicara al rollo. Hasta que después, al poco tiempo, como Play 2 fue tan longeva, pues no sé si acordáis que todo el mundo que tuvimos un PC, ya pasamos a tener, por ejemplo, la grabadora de CD y luego la grabadora de DVD. Salió el Clon CD, un programa muy bueno que saltaba pirateo. Y bueno, y copiamos, y ya no íbamos a pagarle al piratongo. Ya íbamos directamente o a descargar las ISOs o directamente a grabar, a alquilar juegos. Alquilar videojuegos de Play 1 y Play 2 y te los grababas tú. Al final todo fue modificándose con el tiempo. Dice Luma Grun, dice, yo tenía un negocio y los ponía, y si no puse 1000, no puse ninguno. Era un goteo diario de traerme consolas. Claro, Luma, si es que y más en aquella época, si es que yo me acuerdo amigos que también habían puesto chips y tenían que decir que no podían hacerlo porque no daban abasto. Además me acuerdo que la PlayStation 2, la Slim, con el chip puesto, no sé qué chip, igual tú me puedes ayudar, Luma, que tenían una durabilidad de un año y medio. Reventaban, se quemaban. Y yo quemé dos Slim. Es decir que se ponía, pues muchísima gente no puso solo uno, no puso 2 o 3 en su vida. Imaginad, además se vendían muchísimas consolas. Me parece que en aquellos años PlayStation 2 a nivel España vendió muchísimo. Fue una locura. Dice, desde había que comprimir los juegos y otras movidas, había que hacer muchas cosas, pero al final uno se convertía en programador. Lo que uno aprendió por el tema de los videojuegos, en programación y en todo, es una locura. ¿O no es verdad? La cantidad que se aprendió uno con tema videojuegos y lo que aprendiste en aquel momento. Dice Luma Arunde, me los traía hasta la policía. Claro, si era lo normal. Estaba todo bien visto hasta que se modificó la ley. Y una vez modificada la ley, ya os digo, hasta que no pasaron 2, 3, 4 años, que no salieron las noticias, que hubo quejas, que hubo denuncias sobre todo denuncias de los perjudicados. Sony, pero Sony por el tema no solamente
de PlayStation, sino el tema de... Porque Sonic era un editor musical, ya sabéis, ¿no? Y películas, ¿no? Entonces se sentían tan perjudicados a nivel de copyright y hicieron una denuncia conjunta, o me acuerdo que salía hasta los medios de comunicación en aquella época. Entonces les pusieron las pilas, el Estado se puso las pilas, también presiones de la Comisión Europea y todo cambió hasta lo que es ahora. Bravo, T. Heads up. Listen up. Getting shot at over here. Dice Naveche, el chip de PlayStation 2 es un horror de instalar. Menos mal que hay cosas más fáciles que instalar el chip hoy. Sí, bueno, era muy engorroso. Yo no instalé ninguno, pero bueno, yo supongo que era soldar, era una cosa horrorosa, ¿no? Bueno, tenemos los Scooby-Doo, también llegaron a PlayStation 2, hay un montón también. Ya hemos ido enseñando alguno. Y aquí tenemos dos. Quizá el de los más complicados, este Night of 100 Frights, 100 Frights, este juego que además no sé si también salió en GameCube, chicos, no sé si salió en GameCube este. Quizá este es de los más complicadillos de ver, de Scooby-Doo. Y luego tenemos el Unmasked, que este también salió en DS. Y alguna otra consola, no sé si también en Wii. Dice, hoy no acabamos hasta la 1. Es que sabes lo que pasa, que ha habido mucho off topic. Ha habido mucho off topic. Pero bueno, tengo aquí un pequeño... El Red Bull del Mercadona igual me ayuda. Bueno, si vemos que se alarga demasiado, cortamos... Lo dejamos todo para el último, que nos quedará un último especial de Play 2, Luma. Dice Amelo Blastos, River City VHS Edition de Limited Run, ¿lo has visto? Sí, Amelo Blastos, pero a nosotros nos viene de camino la edición con las dos chicas en muñecos, es decir, la colectoricia del River City Girls 0 con los muñecos jugables, los action figures. Y ¿sabes lo que pasa? Que a Amelo Blastos, lo que sí que hemos cogido, que enseñé al principio del directo, que sí nos apetecía más, es el Action Verge 2 y el Eight Night Neighbors, los dos juegos con cajita de Super Nintendo. Y esa, como nos viene la Collector con las dos figuras de acción, no la hemos cogido. Si a lo mejor el mes que viene, como es una semana, queda algo de stock, igual la cogemos, si no, no. De momento, las que queríamos las hemos cogido. Dice Tony, menos 20 puntos de soldadura. Sí, locura. Madre mía. Madre mía, eso... si eres un poquito patoso, quemabas Plays Ataco ahí, ¿eh? Sí, me lo blasto. La verdad es que sí. Yo quizá el tilín que nos hace más, ¿sabes qué ediciones he estado tentado de coger? A Melo Blastos, los dos Blood Rained, las dos de la vampira, las ediciones estas con cajita de Xbox, de Switch, que vamos a enseñar ahora en Play 2. Esos me han tentado hoy, pero hemos dicho no. Si están para dentro de 2 o 3 días, a final de mes, las pillaremos. Si no, con esto que hemos cogido hoy, más que servidos. Bueno, vamos a seguir. El Unmasked, más o menos parecido. Y vamos a pasar al siguiente. Otro juego de pistola del mundo de los Dino Crisis, que supongo que muchos sabréis cuál es. El Dino Stalker. Este juego, que además, como podéis ver, también compatible con G-Con, la G-Con 2 y la G-Con 45, con las pistolas de Namco. Que aquí en Europa lo renombraron Dino Stalker. Parece que les daba miedo hablar de Dino Crisis. Juegazo de pistola, que hay unos cuantitos en Play 2. Este Dino Stalker. Cuando Capcom sacaba muchísimo juego, sobre todo para PlayStation 2 y otras consolas, sacó muchísimo catálogo y todo muy bueno.
Como por ejemplo el que os voy a enseñar ahora. Este. Qué gozada de juego. Automodelista. Aquí el cel shading es maravilla. En este juego de conducción, el cel shading de este juego es una maravilla. Es una maravilla. Y que es uno de los juegos de conducción más caros. Es uno de los juegos de conducción más caros. A ver, un poquito. Veamos un poquito de gameplay. Aquí. A ver qué os parece. No sé si lo conocéis. Es una maravilla este juego. Auténtica gozada, la verdad. Que se ha vuelto muy complicado de encontrar, ha subido muchísimo de precio. En la época tuvo renombre, pero se vendió poquito. Era cuando comprábamos todos y jugábamos todos a los Gran Turismo. Ciertos juegos pues se quedaban ahí en el olvido. Y este lo jugué, pero lo jugué piratongo, la verdad. Este lo compré mucho posteriormente. Y aquí el Pac-Man World 3, creo que ya enseñamos el Pac-Man World 2, y si no lo enseñamos saldrá en el siguiente especial de Pac-Man, mundo de Pac-Man, juego de Namco. Que sí, este era totalmente para España. Primer Pac-Man World, si no recuerdo mal, salió en Play 1. Y luego el Pac-Man World 2 salió en PlayStation 2. Y este también en PlayStation 2, el 3. Y también creo que PSP, si no recuerdo mal. Pillado. Cherry meringue sugar stuffed power pellet a l'orange? You shouldn't have. Well, you only turn. Aquí mis Pac-Man, a ver, un poquito de gameplay, que lo veáis. No estaban mal estos juegos, bastante divertidos. The signal's bad here. Some idiot teleported me into a pit. A ver, que aquí, ahora aquí veis un poquito cómo era el Pac-Man. De hecho, se siguen viendo bien, se siguen viendo jugables, Y aquí tengo uno de mis juegos favoritos de PlayStation 2. Este es mi juego original, que además me regaló Eva. Me lo compró Eva, que lo jugamos en Bellaterra. Hay un pisito que teníamos alquilado dentro de la universidad, cuando Eva estaba estudiando allí. Y este lo disfruté allí, me lo hice como un enano. Fue el primer Dragon Quest que llegó a Europa, traducido en perfecto castellano, de Level 5. Estudio que empezó a hacer maravillas en aquella época, de Square Enix, cuando ya era Square Enix, ya se había fusionado. Aquí. Sí, desde cero. A ver, el clásico de Pac-Man es el que es, ¿no? Es imperecedero. Con un poquito de... Mirad qué bien se ve. Se sigue viendo Dragon Quest con un poquito HD. Qué bien trabajaron la gente de Level 5 el juego en su momento,
Hey, hey! The horse princess is back. I say we make a move now, before it gets dark. ¿Este lo tienes que pillar en PlayStation 2, Flores? ¿O te lo quieres pillar el de 3DS? El de 3DS se ve un pelín peor que el de Play 2, pero también rinde muy bien. Y como dice Luma, es una obra de arte, muy chulo, muy guapo, que acercó muchísima gente al conocimiento de lo que era Dragon Quest, que hasta aquel momento no tenía ni idea de lo que era Dragon Quest. Dice PlayStation 2 y 3DS, dice Flores, ¡ole! Muy bonito. Aquí Akira Toriyama a tope. Y bueno, otro basado en la serie de Akira Toriyama, otro de los Dragon Ball Z, el de Budokai Tenkaichi 1. Ya han ido saliendo casi todos. Aquí aparece el Tenkaichi 1 de Bandai, antes de fusionarse con Namco. A ver, un poquito, que veáis un poquito que para muchos los Tenkaichi, sobre todo el 3, supusieron el summon de estos juegos de lucha, y ya para muchos ya cuando llegaron a Play 3 fue el bajón de la saga. A ver, un poquito que veáis un poquito de gameplay. Aquí. Y estos eran todos para España. Como podéis ver, el tema de coleccionar en Play 2, como os guste el que sean para España, se complica mucho porque el 80% del catálogo es todo para España. No eran demasiados juegos multi. Bueno, era un juego raro dentro del catálogo, y muy esquivo, y no es coña, pero muy barato. Es el Biathlon 2008. Y me hacía gracia tenerlo porque es un juego que no hay tantos juegos basados en el biatlón. ¿Sabéis lo que es el biatlón, no? Es una especie de maratón de fondo sobre esquís, o maratón de esquís, pero que también como parte de la competición está el disparo, el tiro, la puntería con tiro. Es muy interesante el biatlón, realmente, una cosa muy loca, ¿no? Y sacaron un juego del biatlón, el 2008, que además es España e Italia. Y no sé si han habido más juegos del estilo, pero creo que no. Por lo menos en consolas no hay ninguno del mismo estilo. Podemos ver los Juegos Olímpicos y cositas así, pero que esté basado en un biatlón. Dices, eso solo lo tienes tú, Tony, dice Luma. ¿Lo tenéis vosotros o no? A ver, yo me parece que no lo he visto nunca más. Pero tiene que ver gente con él porque salió la versión española e italiana, ¿eh? A ver. Ponemos a que veáis un poquito el juego. Y el juego estaba bien hecho. No es un juego de factura técnica. Aquí disparamos y luego pues nada, haces tu competición, tu tiro de puntería y luego esquí de fondo, una especie de maratón hasta un punto, va por fases. Seguimos con un plataformas, el Haven, Call of the King, The Midway. ¿2008 también para PlayStation? Sí, Naveche, PlayStation 2, con 2 o 3 años, casi 4 años de PlayStation 3 en el mercado, se sacaba un juego para PlayStation 2. Imagínate. Tuvo un montón de años de la consola en el mercado. El Haven no estaba mal el juego. Plataformas.
A ver, por aquí. Dice, y nos quejamos de que no sale la Switch 2. No, no. La gente tiene poca memoria, Naveche. Tiene poquita memoria. O como por ejemplo que esté la Play 4 conviviendo con la Play 5, pero la gente no se acuerda de Play 2, que estuvo muchísimos años conviviendo con Play 3. También es normal, Play 2 se vendió... Le va a pasar lo mismo a Switch con Switch 2. Va a haber mucha gente que no va a dar el paso a Switch 2. Exactamente, como ahora con Play 4 con Play 5 mete, sí. Igual, más o menos. Muchísimos años estuvieron conviviendo. Bueno, otro juego raro dentro del catálogo. No es caro, es el de Dukes of Hazzard. Este juego sobre la serie esta de conducción, de persecuciones, de los Duques de Hazzard. Para España, Italia, Francia, o Holanda, ¿no? Que distribuyó Ubisoft. De esas persecuciones que había de estos locos. Del coche que le llamaban el General Lee, ¿os acordáis? El General Lee. Lo que voy a hacer es reiniciar otra vez el YouTube. Está un poco loco hoy esto. El General Lee. El coche ese americano, color naranja, con la bandera, me parece, trasera sureña. Si no me acuerdo mal. The Dukes of Hazzard. Con música sureña, la serie. El juego no está mal, de persecuciones. Sí, Flores, saldrá hoy los Dark Cloud del level 5. Tanto el primero como el segundo, como el Dark Chronicle llamado aquí. Saldrán dentro de un ratito. Bueno, un juego bastante bien, que habla muy bien de él. Creo que Navidad se lo vi jugar a Slobulus. Yo lo compré muy baratito, aún no lo he probado. He visto gente que le encantó este simulador, este Sky Odyssey, de principio de generación de Play 2. Para España. Se sigue viendo bien. Dice Arcagens, ¿cuántos juegos de PlayStation 2 tienes, PAL? Pues PAL andaremos sobre los 900 por ahí, Arca. Y luego otros tantos, unos 100 o así, o 100 y pico de importación. Más o menos. Entre americanos y japoneses. Sobre los 1000 juegos totales. Ahí andaremos. Lo que pasa es que ya cuesta mucho coger jueguecitos. Compramos uno cada 2-3 meses. No voy por el full set, no, que va. Tengo una lista de 40-50 juegos que querría tener, que muchos no los tenemos porque ya vale mucho dinero. Algunos están 300 y 400 euros. Y bueno, igual cuando de aquí unos añitos que queramos completar, iremos a por ellos, pero no queremos mucho más de los que tenemos de Play 2. Se pasa que a veces nos cruzamos con alguno, me gusta, a lo mejor no lo tenía pensado y lo compro, pero que va. Por ejemplo, de fútbol solo tenemos uno y lo voy a enseñar en un ratito. Y no es de fútbol. Por ejemplo, no tenemos apenas juegos así. Hemos ido comprando lo que me ha ido apeteciendo y eligiendo ciertas cositas. Gracias, Pacer Jack, por seguirnos. Muchísimas gracias. Guapo, guapa. Gracias por seguirnos. Y este juego fue una sorpresa, la verdad.
me creía que era más chustero. Este Motocross Manía 3, que es motocross, pero pero que nos damos de tortas de narices. Aquí, además de hacer piruetas y nos dan puntos, es de 2K Games, además. Como en un road race, nos tenemos que encargar de cargarnos, eliminar la competencia en la competición. A ver qué os parece. Yo no le seguía la pista y lo descubrí hace muy poquito. Y lo estuve probando y dije, ostras, pues esto está guapo, está chulo. Y este también es para España. Juego que quizás, si veis la portada, sobre todo la portada de la carátula, es un poco mierder, para no negarlo. Pero si os dais cuenta cómo era la época, ¿no? Aquí la chica enseñando el tetamen, ¿eh? Era lo típico, esa España oscura, y una España no, el mundo oscuro, que apenas salen mujeres en el juego y te tienen que poner una chica en bikini en la portada. Pero sí, un poquito lamentable, pero era así. Pero bueno, lo que es la portada, bastante chusta, ¿eh? Motocross Manía 3. Y verdad, no desconocía el juego hasta hace muy poquito, hasta hace menos de un añito que lo pillamos. No tenía ni idea que esto había salido y estaba tan bien. Y un juego, ya enseñamos la segunda parte, Juiced, también ya tenía, por ejemplo, podías competir online en PlayStation 2, que eso era una gozada en aquel momento. Bueno, una gozada, si no tenías lag, se te caía la partida. De THQ. Desde cero, hay juegos que los juegas en Japón y los juegas en Europa y están censurados. Sí. Bueno, en Europa no se censuró tanto, ¿eh? Se censuraron más juegos en Estados Unidos desde cero. En Estados Unidos hay juegos que se censuraron bastante. Y al revés también, ¿eh? Cuidado, que hay juegos en Japón se censuraron. Hay algún juego en Japón que también se censuró. Todos tenían sus historias. Aunque, por ejemplo, la censura más bestia que hay es la que hay ahora. Y con eso lo digo todo, ¿eh? Cuando en teoría deberíamos de tener más libertad ahora, ¿no? Un poquito de gameplay. Y bueno, hay de esta saga, tengo uno representativo. Hay 4 juegos, me parece, que en Play 2. Lo que pasa que creo que para España han llegado muy poquitos. Si no sé si este y alguno más. Los ATV Off-Road, ya os digo, han llegado muy poquitos para España o en Europa. Y me cogí este para tener uno de quads, porque creo que son 4 los que se editaron en PlayStation 2 hasta el ATV Off-Road 4. Y este es el que distribuyó Sony. Dice Naveche, bueno, también hay cosas de Japón que yo no dejaría salir, pero claro, es subjetivo. Sí, bueno, japonesas, bizarradas japonesas, hay muchas, y sobre todo cosas muy locas y marranas, ¿eh? Que los japoneses para eso son un poco, ¿eh? Tema de niñas y cositas así. Estaba bastante chulo, podíamos elegir el tema de la moto. Y aún se ve bastante bien. Pues estos juegos, la verdad, no sé si se vendieron muchos, pero no sé si vosotros estáis pendientes del catálogo cuando vais a centros, a los CEX y sitios de segunda mano. Pero no los veo, estos juegos, estos ATV Off-Road y muchos del estilo. La verdad es que no se ven. Bueno, si los veis, igual lo veis a 1 euro, 2 euros, ¿eh? Son juegos muy baratos, pero el tema es verlos.
Bueno, ahora vamos por un par de juegos de franquicias de televisión. Uno mejor y otro peor. Vamos a enseñar primero el más flojete. La serie es muy buena, pero el juego no tanto. A ver qué tal os parece. Si lo habéis jugado, me podéis decir algo de él. Los Soprano. Cuestión de respeto de la mafia. Esto llegó hasta de un nombre de THQ y HBO, la serie de HBO. Esto, bueno, el juego bastante flojo, por no decir malo. Jeez, I lost my wallet out here. You seen it? Sorry, pal. Fue una época en la que tuvimos bastante sports y juegos del estilo. Los Soprano. Seen a wallet around here someplace? That sucks, man. Wish I could help you out. Find that wallet yet? I'm still looking. Thanks. Here you are. I've been looking all over for you. Dice de cero, no sé si era el Street Fighter, pero la Chun-Li le censuran movimientos. Es posible. Es posible, ya no me acuerdo mucho. Pero se han hecho muchas censuras. Y bueno, otro juego que es muchísimo mejor que este de Los Soprano, el Reservoir Dogs. Este sí que estaba bien. Este además lo compramos no hace mucho, hace 3-4 meses. 4 o 5 meses lo enseñamos aquí en el canal. Enseñamos el Reservoir Dogs. Juego que me costó mucho encontrarlo en condiciones y después de tiempo al final cayó. Pero los pechos se movían desde cero. Sí, bueno, al final el Dead or Alive. No, los pechos se movían en el Dead or Alive. El Dead or Alive 2 en PlayStation 2 le metieron un motor el cual se valoraban que eran de los mejores pechos que donde se movían. Hablaban de ello en todas las revistas. Lo comentamos cuando lo mostramos aquí en el canal el juego. Este Reservoir es otra cosa, ¿eh? Este está muchísimo mejor juego. También es... Sí, este es para España. Let him go, then we can talk. Hey, come on, move. Oh, stay there. Killing him won't help you. Grab your gun. You have 10 seconds. Y bueno, se habla un poquito de estos juegos que voy a enseñar ahora. Ya hemos mostrado algunos, creo que el Spider-Man 2 y algún otro. Que estos juegos fueron muy buenos juegos, los Spider-Man de Activision. No estaban nada mal. Muchísima gente lo disfrutaron en su momento. No entendíes, era un motor físico de nueva generación. ¿Y para qué queremos un motor físico? Para mover esos pechos. Pues sí, no sé, a ver si no te acuerdas tú la hobby consolas de aquella época, que hablaban del Dead or Alive como la última novedad, que movía los pechos de las chicas, bueno, era muy loco. Para España. Bueno, y aquí os voy a enseñar uno de los juegos que de Koei, que llegó aquí y llegó no sé ni cómo, porque es un juego de Koei el cual de guerras navales, estrategia pura y dura, como si fuera hundir la flota, guerras navales, muy chulo. Y esto nos llegó. Son de estas cosas japonesas que sí que llegaron. Además de la guerra del Pacífico. Vamos a poner aquí un poquito de gameplay que veáis un poquito mejor. Ponerse la edad a 100 años era obligado, dice Nadech, que había pronunciaciones
Sí, bueno, el Dead or Alive estaba bien. Lo que pasa es que no me acaba de hacer tema de combos. Nunca me hice con él del todo bien. Roger. Roger. ¿Qué no sabías desde cero lo de los pechos? ¿Lo del motor? Pues era bastante, si te refieres a eso, en la época fue bastante sonado. Bueno, se hicieron eco el tema de la revista, le dieron mucho bombo. Y de eso, además, hasta hace muy poquito, el fanservice que ha tenido la franquicia ha sido muy bestia, ¿no? Se han hecho hasta juegos de Dead or Alive de vóley en bikini. Han degradado un muy buen juego de lucha. A lo de los 100 años. Bueno, nos faltó enseñar este Hitman de la trilogía, que después hubo un remaster en PlayStation 3 del Contrax, del calvo más famoso de Eidos, el asesino de Ion Interactive. Y ahora aquí una serie de juegos que sacó Phoenix. Estos juegos, 30 juegos de acción. Bueno, ya os podéis imaginar. Aunque bueno, había alguno potable de Phoenix. Porque había alguno que estaba más o menos bien. Alguno incluso es un zoom. Bueno, ahora vienen mejores títulos, ¿eh? Yo sé que ahora ha habido alguno más peor que otro. Tiene un montón de juegos. ¡Bravo, Juan Buen! Buenas noches, Juan. Te echamos de menos. A ver, algún juego que veamos por aquí. Algún juego más de estos... Bueno, tenía juegos que estaban bien, ¿no? El típico este de... Había 30 juegos de arcade. Que no me meta con el Stream Volley. Mira, es de los pocos de Switch que no tenemos asiáticos, la meche. No me llama nada y ya va menos. Fíjate. Y eso que tenemos... Mira que hemos tenido opciones de cogerlo muchas veces y hemos pasado de él como de la caca, ¿no? ¿Verdad? Sí, que hay muchos con fanservice que son hasta graciosos. Pero como dice Eva, hay juegos de fanservice que Eva ha cogido porque son graciosos y le molan. O le ves, pero le ves el arte, pero este no. Dice Juan, los bienes son muy complicados. Hay trabajo, cine, salida a tomar algo, pesa de perro. Pero ya estamos aquí. Bueno, aún nos queda un rato, Juan, porque nos hemos liado con Off Topic, con hablar de chips, de PlayStation 2 y de chipear consolas. Y de cambio de euros. Y de cambio de euros, de Neo Geo y de cosas raras. Y creo que nos queda más de medio directo. Dice del de Switch. El de Switch no, el de Xbox. El de Switch es para vender, dice. Bueno, vamos a cambiar. Bueno, este es el juego de fútbol que os hablaba antes. Es el único que tenemos en PlayStation 2. ¿Y por qué lo tenemos en PlayStation 2? Por este juego. Mirad aquí, qué portadón. ¿Qué le está tocando aquí uno al otro? Los webs. El Red Card. Juego muy bestia. Que mismo juego, diferentes reglas. El Red Card, además esta es la versión española, pero mira, como veis, como ya pasaba en algunos juegos, está lo que sería el logo por ahí es inglés, pero luego resulta que es el juego español, ¿eh? Y este juego es un juego en el cual te deja hacer de todo. Lo que no te permitía el FIFA ni el SS Pro de la época, aquí lo puedes hacer con libertad, pegar patadas a tope. Como el Valderrama, así desde cero. Un juego que quería tener porque esto es una chulada. Aquí podías incluso tenías power-ups de correr rápido y hacer cosas raras con la pelota.
Sí, sí, que lo he sacado ya, Maite. El Galactica Shatter Universe creo que salió por lo menos hace 2 directos, Maite. Por lo menos. Sí, sí. Por lo menos, ¿eh? Pero bueno, y nos quedará aún un directo más, Maite, porque este es el penúltimo y luego nos queda un último cubículo. O sea, aún nos queda un último directo que haremos la semana que viene. Dicen, a ver, un Mario Strikers, pero de verdad, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, a ver, este estaba muy bien, la verdad. Era lo que queríamos todos con el SS Pro y el FIFA, que no podíamos hacer porque te sacaban tarjeta amarilla o roja. ¿Os acordáis? Cuando pegábamos las patadas y te venía el árbitro, te sacaba la tarjeta. Aquí puedes hacer cosas que en esos juegos no podías. Por eso lo tengo en la colección. Y aquí tenemos uno de Matrix. Hay un par en PlayStation 2. Matrix Path of Neo, basado sobre la trilogía. Bueno, ya no es trilogía, ¿no? Han sacado una cuarta parte que aún no hemos visto, la verdad. No sé cómo es, chicos. Me han hablado muy mal de la última. ¿Vosotros habéis visto la última? Dice desde cero, los juegos de fútbol con los colegas ocuparon la mayor parte de mi vida. Sí, sí, mi hermano, un auténtico fan y loco del ISS Pro y luego el FIFA. Y era muy bueno el cabrito, que para ganarle uno podía sudar o siquiera le podías incluso empatar. Muy bueno él jugando con los FIFA y los ISS Pro. Dicen a ese, no, Tony, no existe Matrix 4. Entonces, ¿la última cuál es? ¿Qué es eso? Pues dice Juan, dice, sí, muy mala, no la recomiendo. Menudos cabreos, dice desde cero. Sí, la crítica, por lo que he visto, es muy mala la última de Matrix, ¿sí? No sé si es Matrix o lo que sea, o como lo quieran llamar. Dice, es lo que quieras, pero no es un Matrix 4. En fin. Y bueno, otro juego de pistolas, el Guncom 2, también compatible como casi todos los juegos de la época con la G-Con 45 y la G-Con 2 de Namco. Creo que no me falta ninguno de pistola, creo que no. Puede ser que me falte alguno, pero creo que no, que los tenemos todos porque nos encantan los juegos de pistola, de los que más hemos disfrutado en la época. Dice, la última de los juegos del hambre sí la recomiendo, no daba un duro por ella. Ah, pues igual la veremos entonces, Juan. Pues que tampoco le dábamos un duro nosotros. Y eso que hemos visto todas las anteriores con Eva, y alguna en el cine también. Dice, Naveche, sí, tenemos el Enter de Matrix. No sé si lo hemos sacado ya, Naveche, o falta por salir en el otro cubículo. Pero tenerlo tenemos. Y no, creo que igual ha salido ya, ¿eh? Sí, el Enter de Matrix es mejor que este último, ¿eh? Estaba mejor ese Enter de Matrix. Y ya que lo comentas, ¿la cuarta te gustó, la de los Juegos del Hambre? A ver, a mí la única que me gustó, te digo la realidad, Juan, fue la primera. El resto me parecieron bastante flojas todas. La primera me pareció buena. Pero en las otras nos desconectamos bastante. Yo iba también, ¿eh? Nos desconectamos bastante. Eva también le pasó lo mismo. Ella se había leído los libros y para qué decir más, ¿no? Pero bueno, la vimos igual. Bueno, un juego de Top Gun. Combat Zones. Juego además, ya veis, carátula negra. Estos son juegos de primera generación. Este creo que es, mira, el 568. Y además es una distribución raruna porque me parece que este era alemán-España. Sí, este es alemán-España. No había tantos alemanes-España en distribución. El PEGI, o sea, este es el PEGI alemán que molaba, ¿eh?
Mírate el Peggy alemán como la... Qué chiquitillo eran antes los Peggy's alemanes. Bueno, el Peggy, el logo por edades alemán, cuando molaba el logo alemán. Ahora es imposible. El logo SK de ahora es brutal. Naveche, nos falta ver la de Barbie. Y no es coña, y nos gustaría verla porque le han hablado muy bien, tanto a Eva como a mí. Y es una de las que queremos ver. La queremos ver los dos. Pero es que no nos ha dado de hecho, pensad una cosa, antes íbamos mucho al cine. Esto que ha saltado aquí. Íbamos mucho al cine. Y desde que estamos streameando vamos muy poquito. Me parece que la última que hemos ido a ver al cine fue la de Mario. La de Mario. Fue un sábado que nos escapamos, fuimos a ver Mario. Y ya no hemos vuelto a ir al cine. O sea que imaginaos, alquilamos películas y tal, pero entre que preparamos los directos, hacemos el stream, muy poquito tiempo tenemos. Pero bueno, no nos quejamos tampoco, ya nos va bien. Dice Juan, sí, Barbie, es buena, no hagáis caso a lo que dicen, sí, dicen que es mala. No, sí, sabemos que es buena, tenemos familiares que han ido a verla y gente que conocida que han ido a verla, les ha encantado, o sea que la vamos a ver y sabemos que es buena. La veremos cuando podamos. Bueno, Hack Infection, ya enseñamos dos de ellos. Aquí la primera parte, esta que la tenemos presentada, de los hack. Pero estaba buscando a ver si encontraba la cuarta, que os dije que igual la tenía, pero no la encontraba y no la encuentro y va a ser que no la tenemos, la cuarta parte. Y es un dolor de muelas, porque ya sabéis que la cuarta está por las nubes. Una pena. Y mira que tengo, no sé si tengo de ellos este precintado y los otros también, o en muy buen estado, y la cuarta no la encuentro. Va a ser un... Vaya. Dice, son buenos los dos hack, nunca los jugué. Bueno, están conectados, las cuatro partes. De hecho, pensad que estaban hechos, mira, en cada uno de los juegos viene un DVD con cada una de las ovas de los hacksing. A ver, no está mal, son buenos RPGs. Pero como para pagar por el cuarto, lo que parece que piden ahora, no sé yo, de la serie Hacksing, Juan. De hecho, aquí venía, por ejemplo, ¿ves? La primera ova, en cada uno venían las 4 ovas de los Hacksing, que en la primera jornada solamente se podían conseguir con los juegos. Luego sí que es verdad que a los 4 años de la salida de los juegos sacaron un recopilatorio con las 4 ovas y la serie se puede comprar por separado. Pero hasta que no pasó eso no se podían comprar de otra manera. En PlayStation 4, Maite, salieron la trilogía, que no son estos juegos, la gente los confunde. Esos son la Hack-Hue, que son 3 juegos y más un pequeño juego que era exclusivo japonés, que son los que salieron en Estados Unidos. A ver, os explico. Primero salieron estos 4 juegos, los hack, el Infection, el Outbreak y tal. Luego salieron los Hack-Hue, que solo se quedaron en Japón y Estados Unidos, 3 juegos. Y un cuarto de esos Hack-Hue que acababa con la historia, que solo se quedó en Japón. Esos 3-4, que también salieron en Switch con inglés y que tenemos en casa, además de Play 4, posteriormente se han remasterizado para Play 4 y luego en Switch. Pero son posteriores a estos juegos y siguen otra trama. Tienen dentro del mundo hack, pero no son el mismo juego. Ahora vienen 2 juegazos que creo que tenemos el full set de los Disgaea en todas las plataformas, porque son de mis sagas favoritas. Son juegos de estrategia, ya os sabéis, juegos tácticos, RPG tácticos, brutales. De hecho tengo aquí el primero precintado, de PlayStation 2, los PAL España, y luego tenemos el segundo, que además venía con la banda sonora incluida al CD. Les tengo mucho cariño.
Vamos, si os gustan los tácticos, además de que les podéis echar 1000 horas, en PlayStation 4 al Disgaea 5, si no le eché 400, 500 horas, no estoy exagerando más. Eva me acuerdo, decía, pero deja de jugar ya ese. Porque además ya sabéis que, no sé, o si no lo sabéis, os lo comento, tú cuando llegas a nivel, puedes llegar hasta el nivel 1000 y seguir. Level 1000. O sea, es una locura. Son juegos, yo le he echado 1000 horas. Luego la música engancha mucho. Dice, le gusta la música, dice Juan Boen. ¿Qué tiempos aquellos que daban cosas con juegos estándar? Manuales, películas, puntos dentro del juego. Eso ya no se ve tanto. Sí que se ve, Juan, pero lamentablemente se ve en juegos indies y juegos limitados. Si nos salimos de la ecuación, si nos vamos a juegos AA o AAA, no se ve. Para poder ver esas cosas, tienes que irte a juegos indies, que te meten un montón de cosas y te valen 24, 25, 30 euros. O te vas a juegos limitados, que te meten el manualcito y cositas. Si no, cero patatero. En Switch, el blanco neutro es cuando abres el juego, ni siquiera un pequeño insert ni nada. Y en Play 4 lo mismo. O Play 5. Dice Holly, ¿cómo no se vaya a quedar la música jugando 1000 horas? Sí, bueno, pero bueno, es como a Eva, que le gustó mucho el Animal Crossing. A mí me pegó mucho estos juegos, sí, esta saga. Los Disgaea. Y veis, podéis ver cuando Disgaea los distribuía Koei, porque la gente piensa que NIS lleva toda la vida, no. NIS como empresa fue a mitad de generación de Play 2 cuando llegó a NIS América, que, a ver, era Nipponichi. Nipponichi hizo su caballo de Troya en Estados Unidos y empezó a distribuir en Estados Unidos y generó un sello llamado NIS América, ¿vale? Por eso es lo de Nipponichi NIS América, ¿no? Y cuando vio que funcionó en Estados Unidos a mitad de generación de Play 2, porque ya veis, estos juegos los distribuía Koei, muchos de los juegos de Nipponichi los distribuyó Koei en aquel momento, no desembarcó aquí en Europa, así que no lleva tanto NIS en Europa. Y luego la tienda online de NIS empezó los inicios de Play 3 a distribuir. Y vamos al siguiente, bueno, el Disgaea 2, vamos ya a la otra saga. Bueno, de Dynasty Warriors creemos que los tenemos todos. Otra saga loquísima, tiene un montón de títulos. Incluso algún título creo que no llegó a distribuirse en España, se quedó exclusivo UK. Y aquí tenemos hemos enseñado ya muchos, aquí salen otros dos, los Dynasty Warriors, el 2 y el 3, esto es Musou. Los Dynasty Warriors ya sabéis que son basados en el lore chino. Pero fijaos, el 2, ¿quién lo distribuyó? Midas. Era de Koei, pero Koei en esa época todavía no distribuía, ¿eh? Los inicios de Play 2, cajita negra. A los 2 años se empezó Koei a distribuir y distribuyendo sus juegos, luego también los de NIS. Pero como... eso es toda historia de los videojuegos. Vas viendo cómo pasan empresas, salen y van. A ver un poquito de gameplay. Bueno, son Musou, clásico. Puro hack and slash. La evolución de los hack and slash a matar todo lo que se menea en pantalla. Muy sencillitos, pero que para mucha gente le mola. A mí me gusta mucho. A Eva también le gusta este tipo de juegos. Matar todo lo que se menea fácilmente. Dice Arcagames, Dynasty tengo 11 PAL y creo que me falta algunos. Sí, porque además estaban los Extreme, los Empire, subsagas, o sea, dentro del Dynasty Warriors 3, luego está el Dynasty Warriors 3 Empires, luego está el Dynasty Warriors 3 Extreme, o sea, hay un montón, es una locura. Además de los Tactics. Y luego el 3, bueno, aquí los tenéis.
Un juego bastante rarete, que se ha convertido en raro, es este juego de skate de los Simpsons, su versión española. Bastante desaparecida. La versión española del bueno de Bart con su skate. No está mal, es un juego... Bueno, cumple. La verdad es que los juegos de los Simpsons en Play 2, los 3 que hay, este es que quizás es más flojete, pero los otros 2 están muy bien. Uno sería como una especie de Crazy Taxi y el otro un GTA dentro de los Simpsons. Muy buenos juegos. Bueno, y luego tenemos los Simpsons, el juego en sí. Son 4 juegos realmente, la verdad. Que ese juego de los Simpsons también salió en Play 3 y DS. Bart Simpson at your service. Hay por aquí un poquito de gameplay. No estaba mal el juego. Y más en una época, si os acordáis, con Tony Hawk, el skate estaba de moda, vendía muchísimo. Bueno, aquí el ítem, que el otro día me preguntasteis mucho si no lo tenía o no. Aquí aparece la Steelbook en buen estado de Resident Evil 4, que era exclusiva UK, que al final la hemos encontrado. Enseñamos el otro día todos los Resident y diferentes ediciones, la coleccionista, limitada y alguna cosita más. Y aquí aparece la Steelbook, que no hay tantas ediciones de Steelbook, la mayoría son exclusivas UK. Lamentablemente, y estas Steelbook, el problema de ellas es que muy poquitas están vivas porque se oxidan, tienden a oxidarse, tienen una aleación de hierro muy mala y se oxidan. Sí, bueno, esa no es una Steelbook realmente, es una Steel Case exclusiva del Corte Inglés. Y esa sí que la he tenido en las manos un par de veces, pero estaban hechas, eso era hollín del bueno. Óxido puro y duro, qué pena, qué pena. Me hubiera encantado tenerla, la verdad, esa edición exclusiva del Corte Inglés. Algún suertudo la tiene, e incluso hace años se veían baratas, pero bueno. Get out of there and head toward the village. Dice desde cero, hay que guardarlas con vaselina. El Resident Evil 4, que parecía que era exclusivo de GameCube, y al final dieron la noticia Capcom que hacían el port para PlayStation 2 y mira lo que vendió. Dice Arca, dice, yo la tengo, pero el plástico de fuera tiene algún golpe. De hecho, la iba a sacar en venta. Dice Emilio, tiene que ir en funda sí o sí. Estas Steelbook tienes que tener la casa muy poquita humedad. Y aún enfundadas tienden a oxidarse. Tenemos algunas Steelbook. El otro día enseñamos la del 24 horas, por ejemplo, que también la tengo en buen estado, y alguna más que tengo. Pero muchas las hemos podido comprar, pero siempre las ves tocadas, las ves picadas, las ves con óxido. Son muy delicadas. Bueno, un juegazo chulísimo, este Alien Hominid, la edición para la española y portuguesa. Juegazo que se ha encarecido mucho, pero bueno, ya lo dijimos hace un par de meses. Esto va a salir físico en Switch de la gente de Vigimod, que el último juego que han sacado físico, que son los dueños de la IP, y que precisamente ya nos viene de camino, es el Battle Crashers en Switch, ese beat'em up que ha salido en Switch por ellos, que ahora se ha convertido en un juego muy caro, y a ver cuándo nos llega, está de camino, pero que van a sacar próximamente, ya lo diremos en el canal, también a la venta en Switch este juego, el Alien Hominid, su versión HD. Juegazo, voy a tener en cuenta.
Dice Arca, tiene buenos titulazos. Hombre, normal. Tenemos muchos juegos, Arca. Piensa que empezamos a recuperar juegos de Play 2 hace 13, 14 años. Eva empezó a comentar, ¿por qué no empiezas a comprarte algún jueguecito de Play 2 y tal? Y fuimos comprando y bueno, y van saliendo, quizá no sea la mejor remesa esta de juegos. Por ejemplo, los primeros especiales sacamos un montón de juegos de shoot 'em up, como los Omura y compañía. Hay muchos juegos. Pero claro, son juegos que íbamos comprando en aquel momento, que ahora son muy caros y que en aquel momento estaban muy bien de precio. Ahora, muchos de ellos, igual, no es que no pudiéramos comprarlos, igual no me apetecería pagar por algunos juegos 200, 300 o 500 euros. No, ya no me apetecería pagar eso. Sí, todo está muy caro desde cero, muy caro. En cierta manera es normal, porque son títulos algunos muy buenos, que los quiere mucha gente y no hay unidades. Y otros no entiendo por qué están tan caros. Porque no son tan buenos, pero bueno, eso ya es cuestión del mercado. Bueno, vamos a ver un poquito de gameplay, aquí que lo veáis. Es muy chulo este juego, este Run and Gun. ¿Lo conocíais vosotros? Gente que estáis por ahí, este juego. Creo que es muy chulo, A ver, yo sé que se ha encarecido, pero he visto que en alguna ocasión, en algún sitio de segunda mano, aún se ve por 20-25 euritos. Aunque suele estar mucho más caro. Pero es un juego muy a tener en cuenta en la colección de Play 2, la verdad. Muy guapo. Dice Juan, no lo conocía, es gracioso, Juan. Pues este saldrá en Switch en físico por la gente de Mijimot, en limitado. O sea que si lo quieres, si te mola, la versión HD saldrá en físico ahora. Dice Emilio 4, ¿tienes el Roland Garros? No. De tenis no tenemos ninguno. Lamentablemente no me quedé con ninguno. Teníamos juegos, pero no lo tengo, Emilio. Creo que sé cuál me dices, pero no lo tengo. Emilio 445. No me apasiona el tenis en... El Virtua me gustó, me lo gusté mucho pero ni tengo el Virtua Tennis. Bueno, el último que nos faltaba de Spyro, hemos enseñado casi todos, y este es el que nos faltaba, de Sierra. El Spyro A Hero's Tale. La versión... Es curioso porque casi todos eran multi, pero este es top 20 para España. Dice, me preguntabas tú si lo había puesto hace poco el Alien Omni. No, yo no lo he puesto, desde cero. No lo he puesto, por lo menos yo no. Igual lo he visto en otro canal, pero no lo habíamos visto hasta ahora, el Alien Omni. Quizá hablé de él, no sé si ven los domingos los especiales, que hablé de él hace un par de meses, que comenté que iba a salir en Switch. Si viste ese especial, igual sí, pero no he vuelto a hablar de ello. Bueno, aquí tenemos este Spyro de Sierra, cuando los de Sierra se quedaron con las licencias y hicieron un gran estropicio. Luego con Activision se mejoró algo, pero bueno, se quedaron Spyro y Crash y casi un poco más y las hunden. Y era un jueguecillo que lo compramos con Eva en la versión UK, aunque existe la española, pero un juego que le gustaba a ella de Disney. Y como yo sé que ella en la Play 2 no le hace tilín, dijo, bueno, pues ya que le gusta un juego de Disney, lo vamos a coger. Este juego de Piglets Big Game, el gran juego de Piglets. ¿Te acuerdas de este juego, Eva? Típico juego de Disney. Bueno, no sé mal.
Un poquito de gameplay. Bueno, gráficamente se ve bien, la verdad. No, gran factura técnica para... Ya quisiera muchos juegos infantiles de hoy en día tener esta calidad. For you see, it was blocked by a mountain of cotton candy. What could he do to remove this rather sticky mess? Y bueno, uno de los juegos de estrategia por excelencia. Aquí tenemos el Age of Empires 2, juego que además era de Microsoft. Pero que bueno, que en este caso la distribución en Play 2 corrió a cargo de Konami. Konami distribuyó el juego de Age of Empires 2 en el PlayStation 2. Hombre, gracias a Emil Kostadinov, espero que lo haya dicho bien, que nos sigue. Muchísimas gracias, Emil. Buenas noches, ¿qué pasa, guapísimo? Aquí estamos con Play 2, ¿eh? El Age of Empires, The Age of Kings, qué juegazo, qué de horas, no sé si lo habéis jugado vosotros en PC, pero cuántas horas le hemos echado muchos de nosotros, en PC. Lumberjack, dice Noisa. A ver, que veamos por aquí un poquito de gameplay. Juego de gestión. Juego que le hemos echado miles de horas, muchos. Típico juego de PC. Bueno, este no lo juego en Play 2. Lo tengo porque tenía mucha ganas de tenerlo. Aunque sé que en Play 2 esto no es demasiado... No estará demasiado bien implementado. No sé cómo se jugará con el mando. Esto es mola, ¿no? Desde cero. Pero esto sin ratón es un poco complicado, ¿no? Command & Conquer, creo que no, desde cero. El Command & Conquer salió el Red Alert en Play 1. En Play 1 sí que salió. Y luego tenemos el Red Alert, el Command & Conquer, el 3 creo que salió en PlayStation 3. Pero PlayStation 2 se quedó, se quedó fuera. No tenemos ningún Command en PlayStation 2. Sí, sí, además una saga que me encantaba. Dice Holly que también le podíamos conectar ratones a la Play 2. Sí, creo que sí. Pero nosotros no éramos en Play 2 tan pro como tú, Holly. Nosotros no somos tan pro. De hecho, no sé cómo debe de ser ahora buscar un ratón teclado de Play 2 de la época. Tiene que ser complicado encontrar uno en buenas condiciones. O que esté nuevo. No será fácil encontrarlo. Bueno, un juego diferente. Seven Sins, 7 pecados. Esta aventura gráfica de ese señor marranote, que nos plantea puzzles y minijuegos y sobre todo sensaciones, ¿no? Un juego que igual ahora ya veríamos si saldría. Valían los genéricos, dice Holly. Bueno, no sabía que valían los genéricos. Habrá que probar. Bueno, ratones de la época, no sé si habrá alguno vivo. Lo que voy a hacer, estaba barreones ya, el buffer. Vamos a reiniciar aquí un momentito, chicos. Y reiniciamos y irá un rato bien este juego. A ver. Vamos por aquí. Y vamos por aquí, por el Seven Sins. ¿Habéis jugado el 7 pecados? Este juego, el 7 pecados, sé que había una edición. Había una edición, me acuerdo que había una edición. Que tenía caja de cartón, funda de cartón, me parece. De los pocos juegos que salieron con funda de cartón en Play 2.
Dice Naveche, es que Age of Empires 2 es algo para jugar en PC. Después encontrarlo en buen estado en caja grande en PC, pues creo que es más difícil que el ratón de PlayStation. Sí. Sí, tenemos el Police, Holly. Ese lo tenemos, lo enseñamos hace un par de directos, el de Konami. Bueno, el siguiente, que mucha gente, supongo que este lo habrá jugado, lo tendrá. Este Jurassic Park, el Operation Genesis, la gestión del parque, estrategia, muy chulo. En plena fiebre del parque jurásico. Otro juego que además está bastante carete. Este Jurassic Park. Y que además este lo compré. Lo compré porque es de los juegos que Eva lo jugaría. Eva, no sé si lo sabéis, es una gran amante de Parque Jurásico. Le encantaron las novelas, las películas. Y este es uno de los que busqué por el que ella le gustaba, o le gustaría jugarlo, la verdad. Un poquito, a ver, un poquito más adelante. Si se ven un poquito los dinosaurios. Tiene muy buena valoración, la gente le moló mucho. Se ha complicado bastante el conseguirlo en buen estado y a buen precio. Y bueno, otro juego dentro del catálogo de Play 2 bastante olvidado y que la gente desconoce que es un buen juego, es el Second Sight, el que tenéis ahora en pantalla. Este juego que de Free Radical, que utilizamos poderes mentales. Sí, este era para España también, con telequinesia, bastante chulo y que era muy jugable, era muy bueno. Second Sight. Bueno, de los que hicieron Time Splitters, como pone aquí. A ver si vamos a algún gameplay de poderes, a ver. That was a great performance. Keep that up on the field, and you'll be very useful. We'll continue your training in the next room, so follow me through. Aquí nos llevará gameplay de cuando tenemos poderes. Cuando sales que tienes poderes telequinéticos, eso. Grande los Time Splitters, sí, muy chulos, sí. Muy guapos. Free Radical, después de Play 2 que pasaron a Play 3 y luego Play 4, bajaron mucho el listón. No sé qué habrá sido de ellos. Tuvieron un par de bullos, un par de fracasos bastante tochos y se han ido, parece, poco al carajo. Perhaps if I distracted him, I could get by without him seeing me. Look, do you really need to be here? You're making me nervous. What the? Listen, Doc, just looking out. Utilizamos poderes, estaba guapo el juego, la verdad. Crazy boy. What do you expect? He's tanked up on drugs that were only... Bueno, juego de Rebellion, juego un shooter, el World War 0, de la Primera Guerra Mundial, pero en plan futurista, es decir, nos plantea un futuro distópico de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, bastante chulo. Y el juego estaba guapo, este juego estaba bastante chulo, el World War 0. Muy disfrutable. Sí, totalmente, también es para España. Y bueno, ahora otro Looney Tunes, y este es un juego de los Looney Tunes bastante esquivo. Es el de nuevo en acción, Back in Action. El de nuevo en acción, bastante raro ya de ver, de Electronic Arts. Dice Tony, ¿recuerdas la web de Trucoteca? Me suena, pero no lo recuerdo, ¿no, Isa?
¿Por qué me lo comentas, Noisa? No me acuerdo mucho. Recuérdanos en la trucoteca. Plataforma... Estaba chulo este juego. Looney Tunes. Well, golly, the movie stars sure are short. Hold still, will ya? El otro día enseñamos el Rocky Legends y ahora enseñamos el Rocky a secas. Bueno, creo que el que estaba mejor es este, si no me equivoco. El Legends estaba un poquito... Os enseño un poquito de gameplay. Ah, trucoteca, vale. Sí, ahora caigo, sí. Dice, ¿por qué, Noisa? Porque de aquí saqué los trucos para el Age of Empires 2, que me dedicaba a hacer el truco de Viper y hacerle cocheras medievales a los... Vale, Noisa, ahora sí. Yo no fui mucho a la trucoteca, pero ahora que lo dices, sí. Ahora sí que me acuerdo, sí. Me hago mayor, ¿eh? Hay cosas que he olvidado completamente. Han desaparecido de mi cabeza. Música brutal la de Rocky. Vamos a un poquito de gameplay. Señor Rocky. Además venía todo completamente castellano el juego. ¡Ole! Ahora el Ultimate Spider-Man. Juego muy chulo en cel shading. Me gusta más precisamente el juego de DS, el mismo juego pero en DS, que son totalmente diferentes. En los que lo hayáis jugado sabréis por qué. El de este está muy bien también, ¿eh? Pero gráficamente los dos muy chulos. Dice desde cero, si hace mayor, dice, si tiene más información en la cabeza que mi buscador de Google. Sí, pero bueno, también a veces también hago un poquito de cortocircuito, ¿eh? Pero bueno, sí, supongo que también desde cero es de haber jugado tanto, bueno, también me gusta mucho el hobby, pues tienes información, es normal. Y por ejemplo, este Ultimate Spider-Man, como muchos de Spider-Man de PlayStation 2, sus versiones de DS son muy buenas. Ya cuando enseñamos en los especiales de DS, que los pudisteis ver, algunos me acuerdo que flipasteis en colores, como dice la frase, porque no sabíais ni siquiera que eran auténticos tipo Metroidvania, plataformas en 2D, muy chulos. Que cambia tanto el formato y el tipo de juego de lo que era Play 2 o Play 3 a DS de manera brutal. Y por ejemplo, los dos juegos son muy buenos, y aunque a mí el de DS me gusta mucho. Bueno, vámonos a un juego dentro de las aventuras gráficas top. Aquí tenemos la cuarta entrega de los Monkey Island, la fuga de Monkey Island, que para muchos fue un paso atrás. No acabó de hacer el tema de implementar el 3D viniendo del ese 2D maravilloso de Ron Gilbert. Pero bueno, que no estaba mal el juego tampoco, esta edición para PlayStation 2. La fuga de Monkey Island. Maybe later. First, I want you to put a stop to this insane boulder. Stop the insanity. Check. Second, I want you to go to Luku Island. Talk to my grandpa's lawyers. Un salto atrás más bien. ¿Te refieres a Holly? ¿Al de Monkey Island? The lawyers. Not as much as they'll hate talking to you, dear. Okay. Well, I've got a resurrection. A mí particularmente los gráficos 2D de siempre eran brutales, eran maravillosos. Esto me supuso una patada en las partes bajas nuestras, ¿no? Porque no me hizo mucha gracia. Pero bueno. Y un jueguecito muy chulo que andamos buscando, ya lo hemos hablado alguna vez, la versión de DS. Es el Ed and Eddie.
jueguecito de la animación de Cartoon muy chulo, bastante guapo, muy chulo, multi 3, y que nos faltaría la versión de DS, que es totalmente diferente, que también tiene una versión para Game Boy Advance, y queremos buscar, no la encontramos, la versión española de este juego, aunque la versión de PlayStation 2 también bastante difícil de encontrar. Es multi 3, por cierto, si lo buscáis es inglés, Italia, España, pero es un juego muy chulo, muy difícil de ver ya, pero es barato. Dice, cuando oí la voz de Guy Brass en español lo quité de la PS2. El 3 es el mejor para mí gráficamente. Sí, pero por ejemplo a mí el 1 me supone muchísimos recuerdos, entonces el 1 siempre lo tengo ahí. Pero bueno, cada uno tiene su juego favorito de los Monkey Island. Dice Naveche, el último que salió no está mal, lo de Telltale Games también nada mal. Sí, a ver, el último tenemos la coleccionista pillada, Naveche. Cuando llegue, igual lo jugaremos. No esa, sino igual lo jugamos en digital, alguna cosa. De momento no pienso en él, porque como no ha llegado todavía la coleccionista, no pienso. Pero a ver qué tal. Han hablado bien de él. A mí gráficamente, por cierto, no me acaba de hacer mucho, pero bueno. Otro juego de Midas, el Code of Samurai. Bueno, no está mal para ser Midas. Bueno, no del todo mal, siendo un juego de Midas. Este hack and slash, acción. Portugal, España. Dice, a ver, es un estilo, pero claro, no mejorará los pixelazos de primero. Yo lo que no entiendo, Naveche, sabiendo lo que la gente le gustó el pixel de los primeros, cómo no en este último, siendo Ron Gilbert y sabiéndolo eso, porque además tenía un montón de, cómo lo machacaban por redes. Vuelve Ron, vuelve, acaba con Monkey, queremos más. Y además que lo querían en pixel 2D. ¿Cómo apostaron por ese estilo gráfico? Si lo hubieran hecho pixel 2D ahora, lo que pasa que ya sabemos que el pixel 2D ahora es trabajo bestial, ¿no? Es casi más complicado que trabajar con polígono. Pero hubiera sido un juego bordado. Dice, el PAL España de DS está en Wallapop. Mira que hace tiempo que no lo miro, pero no lo encontraba nunca. Pues mira, luego le echaremos un ojo desde cero. Gracias, hombre. Porque sí que es verdad que lo buscamos, ¿eh? No es coña. Es un juego que le tenemos ganas en DS. Sé que no es un juego caro, pero no se le ve. $24,95. Bueno, lo tiene subido de precio, pero bueno, sí, yo lo calculaba entre 10-15 eurillos. Pero bueno, le echaré un vistazo a ver si está bien. Igual haremos un esfuerzo. Bueno, otro de los recopilatorios, como tiene tantos PlayStation 2, hemos enseñado todos, Atari, Capcom, Taito, bueno, todos. Es que realmente Namco es brutal lo que tiene PlayStation 2 recopilatorios. En este caso los de Activision, Anthology. Desde los Pitfall. Dice Tony, porque ese estilo es mucho más barato de hacer. NeoPixel de verdad, como Blasphemous, por ejemplo, aún más siendo una aventura gráfica donde pocas unes se puede reutilizar. Ya, sí. Bueno. Dice Holly que Ron se cargó el Monkey 3 del canon. El nuevo es continuación del 2. Bueno, yo ya no entro ahí. Vosotros que sois más... A ver, me encanta los Monkey. Yo no soy como... por ejemplo, ahí tenéis a de Martix, Tesoro de Chuck, vosotros que sois más hardcores del tema. Yo me encantan. Yo tanto como cargárselo, pues igual sí. Yo hasta que no lo juegue.
Bueno, aquí tenemos otro de Power Rangers. El Super Legends, para España. Juego que también lo tenéis, son diferentes versiones también la de DS, que también la enseñamos. Que la de DS, por ejemplo, es puro 2D. Este es un semi 2D. No está mal. La verdad que no está mal para ser un juego de Power Rangers, el cual tiene valoraciones bastante flojillas. No lo veo mal juego. Naveche, sí, el de Atari lo enseñamos también ya. El Naveche, creo que lo enseñamos. Por lo menos en el primero o el segundo especial de PlayStation 2. Ese es duro, sí, el de Atari es durillo. Pero hay otro más duro todavía, hay uno más que ahora no sabe el nombre, que es a un juegos más chusteras. Bueno, chusteras, no son chusteras, son juegos muy, muy antiguos. Bueno, vamos por un juego que no está nada mal dentro de lo que sería el juego de conducción. Este Crusty Demons me gustó bastante. Y cuando vi que era un buen juego, porque lo desconocía hace 3 añitos así, que lo fui a buscar, luego resultó que no, que me costó encontrarlo. Este Crusty Demons, vamos a verlo. Sí, el Power de es muy chulo, Naveche. Lo que pasa que hay ciertos Power Rangers que son bastante cacotas, Mira, que a Maite le viene de camino el de Atari. Pues sí, el de Atari, a ver, está bien. A mí me gusta, el de Atari me gusta. Lo que pasa son juegos bastante, muchos, muy longevos, por nostalgia y porque mira, que yo muchos los jugué en su momento, o sea que... A ver, que veamos un poquito aquí de gameplay, que veáis un poquito cómo es. Este estaba chulo, El Crusty Demons, Italia, España. Y bueno, la semana pasada fue o la otra, os enseñamos todos los Guilty Gear y nos faltó enseñar uno que no apareció, que nos apareció ahora, es el X2. Quizás este es el más raro de los PAL España, de los Guilty Gear. La semana pasada enseñamos todos y el Guild, por ejemplo, es más usual ver el Guilty Gear X2 Reload, pero este es bastante esquivo. He llegado a ver que piden por él hasta 70 euros, 80 euros. Digo, ¿qué locura es esta? No me lo puedo creer. Un juego que, por ejemplo, nos costó en su momento 5 o 6 euritos. Este juego completito. Este juego de Sammy, Assistant Wars, los creadores, distribuido por Sammy en aquel momento. Pues hace bien, Maite. Creo que los recopilatorios en PlayStation 2 casi todos van muy bien. Son buenos ports. Y tener un buen surtido de juegos en los cuales puedes siempre acudir y disfrutar. Sobre todo, creo que son joyas, son joyitas los recopilatorios. Vamos a pasar para adelante. Vamos a ver un poquito del Guilty Gear. Que este es un juego que a Jack le encanta. Nuestro Jack Pro. España, Italia, me parece, sí. España, Italia. Y tenemos aquí el Astro Boy, el The Game. El otro día enseñamos el de Sega, el de Sonic Team, que también es muy guapo, pero este no está nada mal tampoco, el del videojuego. Incluso tiene fases de shoot 'em up, que también lo tenéis en DS, aunque el de DS es más flojete. En este caso gana bastante por goleada el juego de PlayStation 2. Y además, sí, este es España-Portugal. El juego de la película. Vamos a ver que veáis un poquito. Tiene diferentes tipos de juego. A ver. No está nada mal el de Play 2.
Tiene fases, a ver si vemos a una fase de shoot 'em up. Y luego tiene fases de combate. Por aquí. Aquí. Pues eso, mezcla fases de combate, beat 'em up, shoot 'em up. No estaba mal el juego. Bueno, el Flatout 2, ya enseñamos el otro día el 1. Estos son buenos juegos, los de Empire, los Flatout. Muy bien considerados. Conducción, sobre todo mucho mamporro entre coches. Y lucían muy bien y siguen luciendo muy bien. Los Flatout. A la España completamente. Y ahora un par de rarezas dentro del catálogo. Vamos a la primera. Un juego de lucha libre. El UFC Throwdown. Este es bastante raruno, ¿eh? Este juego, versión Italia, España. Me costó bastante encontrarlo. No está nada mal para ser un juego de lucha libre. No, lucha libre, de lucha de la UFC. Combates aquí. Es un poquito combate desde el sitio que lo he puesto a mitad. Aquí. Y ahora uno que para muchos mola un montón, que os recordará uno que hablamos ayer, que enseñamos en Play 4, el RPG de tiburones que enseñamos ayer. Pues este bebe mucho de tiburón del Jaws Unleashed, como se llamó, Estados Unidos. El cual nos ponemos somos el protagonista, somos el tiburón. Esta versión completamente española, que es difícil ver el tema que se ve la versión de Jaws, se ve bastante, pero ver que ponga tiburón, esta edición española, es complicado. Con la música brutal de la película. Y nos ponemos en la tesitura de eres un tiburón y te tienes que comer todo lo que menea. Para que veáis, no está nada mal el juego, ¿eh? Muy a tener en cuenta. No sé cómo estará ahora si estará desaparecido, si... A ver si... Un poquito mal abierto. Eco de Dolphin, pero maligno, pero mucho más maligno, ¿eh? Aquí destroza todo lo que se menea. Y creo que mejor hecho, además.
Ya enseñamos el tigre de Tasmania, la segunda parte. Nos faltaba enseñar la primera. Sabemos que hay una tercera exclusiva australiana que lamentablemente no tenemos. Me dijo Barugón que había bajado un poquito de precio, que había estado a 100 euros y que ya se ve un poquito más barata. La tercera parte que se quedó exclusiva en Australia. De este juego que también hubo el remaster que llegó a Switch, a Play 4. De este juego de Electronic Arts. Que no está nada mal, la verdad es que estaban bien estos jueguecitos del tigre. Son para España-Portugal. Y se sigue viendo bien en Play 2, ¿eh? Sigue viendo muy bien. Bueno, aquí quizá el más chustero de los Terminator 3, este Rise of the Machines. Pero bueno, es Terminator y había que tenerle. Juego Atari. Luce mejor lo que se ve en pantalla de lo que es el juego en sí. Supongo que los que lo habréis jugado sabéis lo que comento. Sí, para España, Portugal. Y ahora el Maidman, juego interesante. Nos ponemos en la piel de un soldado con muchos problemas mentales, muchas fobias, y que coges trabajo como asesino de la mafia. Juego que no estaba nada mal, incluso tiene un buen argumento, que además creo que sí, que había alguien importante detrás del tema. A ver, sí, el argumento es obra del afamado autor David Fisher y Bill Bonanno, antiguo padrino de la infame familia Bonanno. O sea que está muy bien lo que sería la historia del juego este del Maidman. Este lo jugaste, dice desde Trero. Lo jugaste. ¿Te refieres a este, el Maidman? Tiene buena pinta, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Sí, parece chulo, ¿eh? Además tiene argumento, tiene que estar muy bien. Bueno, ahora un juego que tengo en varias portadas. Creo que la otra la tengo por ahí. Es un juego que además muy recomendado por Metal Gear Rocks. Es un juego tipo, como podéis ver, Mario Kart. Muy raro. Raro en el sentido de que la gente no se percata que este es un gran juego. Este es el Zelda Mash Overdrive, distribuido por el Playit. Además hay dos portadas del PAL España. Esta es una de ellas. La otra la tengo por ahí. No sé si aparecerá el próximo día. Juego muy baratito y que está muy chulo. Es un juego muy chulo. Que es tipo Mario Kart, pero que ya, como podéis ver, tenemos armas un poquito más chungas, ¿no? De carreras. Y power-ups muy raros. Y este, por ejemplo, Metal Gear Rocks, el youtuber americano por excelencia dentro del retro, le encantaba, lo promocionó muchísimo. De hecho, la versión americana del juego es bastante cara. Y si tenéis opción, es un juego muy barato, lo podéis igual encontrar si entra en el CEX, lo raro es ver uno, a 3, 4, 5 euritos. Pero es muy, muy guapo este juego. Muy chulo. Gráficos muy guapos. Totalmente en español. Y veréis que también tiene otra carátula. Lo que pasa es que no lo tengo. Se distribuyó 2 veces. De hecho, me parece que la otra carátula. Aquí esto es amarillo. Lo mismo. Y luego también es para España.
Bueno, juego de Konami, de principio de generación, Shadow Memories, también para España. Que además en Estados Unidos creo que se le cambió de nombre a Shadow of Destiny. Sí, Shadow of Destiny. Juego de Konami, muy aclamado por la crítica. No lo he jugado, la verdad, este sí que no lo he jugado. Y ahora vamos con una franquicia de Namco que tuvo su continuación en PlayStation 3, pero que como el de PlayStation 3 fue una catástrofe a nivel mundial, vendió muy poquito, abandonaron de por vida. Que no es otra que la de Dead to Rights, el juego del pistolero con el perrete, portadas muy guapas además, para España, Portugal. Tenemos el primero, Dead to Rights, y el segundo, bastante desaparecidos ya del catálogo, difíciles de ver. A ver que vemos un poquito de gameplay. Molaba porque eres un pistolero, mandabas al tenías la comando de mandar a tu perro, ¿no? A atacar también. Muy guapo. Y ya ves un poquito. Police. Y el segundo. Segundo mejor gráficamente. Mira, hasta tiempo bala. Dice desde cero: buena gente, un placer. Me reclama la señora, hasta la próxima. Buenas noches. Gracias por estar tanto rato aquí con nosotros desde cero. Y bueno, si te mola Play 2, tenemos un montón de vídeos subidos. La gente nueva, que sepáis que aquí tenemos en redes nuestro canal de YouTube, en el cual también subimos todo el material para que no se pierda. Ahí tenemos todo si os interesa. Y muchísimas gracias por pasarte. Que descanses. Dice, eres un máquina, se aprende mucho contigo. Y yo con vosotros. Aunque no lo creáis, el hecho de recordar, buscar, hace que recuerde y aprenda cada vez cosas nuevas, ¿eh? La verdad es que me lo paso muy bien. Me lo paso genial. Bueno, vamos al siguiente. Flores, el bueno de Flores, nos había preguntado si teníamos el Dark Cloud. Y sí, tenemos el Dark Cloud y el Dark Chronicle. Juegos de level 5. Muy chulos. El Dark Cloud no está nada mal. Gráficamente más flojito. Es un juego de inicio de generación. Tenemos la versión inglesa, que además de la época, porque también venía en castellano, compramos muy baratito y lo jugamos muy baratito. Es decir, que aunque si veis la versión inglesa, si no queréis pagar mucho dinero, también lleva español. Y luego tenemos el nuestro, el PAL España, Portugal. Y lo curioso de este juego es que Dark Chronicle se le renombró en Europa, pero realmente era Dark Cloud 2. Y aquí no sabíamos por qué lo renombraron a Dark Chronicle. No, supongo que les supondría que no les haría gracia ponerle un 2 detrás, no sé. El mejor juego de PlayStation 2, dice Flores, con el Monster Hunter y Budokai Tenkaichi. Los disfrutaste mucho, ¿no, Flores? Sí, muy buen juego. La verdad es que los jugué los dos. Particularmente me gustó más el Dark Chronicle, el hecho del tema del tema mecánico, que le metías a las armas y tal. Pero bueno, muy disfrutables los dos. Vamos a ver un poquito de gameplay. Y con el sello level 5 de por medio. Aquí. Un level 5 primerizo. La evolución que ha tenido el level 5 es brutal. Ya en la generación de Play 2,
tuvo una evolución brutal. De hecho, de este juego al Rogue Galaxy, su último juego, y además que lo trajo Sony a España, ya finalizando la generación de Play 2, el cambio fue brutal. Y vamos ahora a ver el Dark Cloud 2 o Dark Chronicle, como se le conoció en España, Europa, que ya vemos un cambio sustancial a nivel gráfico. Así vemos. Ya cambió muchísimo. A Flores le encanta la música brutal. Muy chulo, sí. El inicio tan trágico, ¿os acordáis? El inicio cuando matan al padre. Bueno, vamos a poquito aquí. Cómo molaba la estética. Realmente steampunk, steampunk. Estética muy steampunk, de verdad. Okay. Que tenía el juego. Ah, this is the Anbar Type 2 here. This is a pretty specialized hose attachment. La verdad es que se hacía un poquito tedioso el tema del mazmorreo cuando ibas sobre todo a matar monstruos y recopilar sobre todo muchos materiales, ¿no? Pero bueno, el juego estaba bien. Dame un poquito por aquí. Aquí. Mazmorreo. Sí, Osbach, el Rogue Galaxy yo creo que fue en aquella época conjuntamente con el Dragon Quest, el 8, el periplo del Rey Maldito, los dos de Level 5 y el Rogue Galaxy, los dos fueron sus obras cumbres de la época. Fueron juegos brutales, excelsos, maravillosos. Esto está muy bien, también. Pero creo que fueron necesarios en el camino de desarrolladores de la gente de Level 5 para luego hacer lo que hicieron después. Dice Arca Games que Rogue Galaxy creo que es el mejor juego de Play 2. Veo que sois muy de Level 5, sois muy de Level 5, Está muy guay. Bueno, y jueguecito donde Konami le echó mucho dinero. ¿Y cuál juego fue? Es este Seagulls. Los gente de Konami le metió mucha pasta a este juego, al Seagulls, un juego que tiene 2 DVDs. Sí, 2 DVDs. Este juego tenía dos DVDs, de los pocos juegos que teníamos de 2 DVDs en PlayStation 2. Un juego que intentaron la gente de Konami emular el éxito de Metal Gear Solid. En este caso lo metían a 2 espías y acción. Pero no tuvieron mucho éxito, la verdad, con el juego. Este Seagulls. Bastante desconocido el juego de catálogo. Bueno, vamos a otro juego de Midas, de los señores de Midas, este Deadly Strike, juego de los japoneses de D3 Publishers, que este es una especie de hack and slash beat 'em up muy sencillote de la serie Sample 2000 japonesa, distribuida. Los Sample 2000 japoneses eran juegos de 2000 yenes que distribuían en Japón de diferentes editoras. Y que Midas 505 Games y otras tantas editoras traían a Europa, y este es uno de ellos, el Deadly Strike. Esta es la edición para España y portuguesa. Y otro juego del mismo rollo, es decir, también de la serie Sample 2000. En este caso lo trajo otra editora que tomó el relevo a 505, que es la editora Essential Games, y es este Dragon Sisters, que ha tomado mucho valor económico. No es un mal juego, pero tampoco para que valga lo que vale ahora mismo en el mercado. Es un beat 'em up, vais a ver, el Dragon Sisters. Sencillito, pero que está bastante chulo.
Este beat'em up. Dragon Sisters. Hombre, es un juego que si lo veis baratito, un juego que os cuadre el precio está bien. Por ejemplo. Es España-Portugal. No, España-Portugal, no, perdón. Este es España UK. Pero lo curioso que, como podéis ver, el texto español es aquí mezclan y tiene muchísimo texto español. Pero está muy chulo el juego. Es cortito, eso sí, juego cortito. Chulo, a ver, chulo. Juego está bien para ser un juego de la serie 2000. Juego de bajo presupuesto. Y aquí un juego que a mí me gustó mucho, pero que en la época se llevó muchísimas críticas. Este shot 'em up con toquecitos de RPG de Square Enix, Dirge of Cerberus de Final Fantasy VII. A mí me gustó, pero no fue demasiado vanagloriado en la época. Y que ahora, después de mucho tiempo, valer poquito dinero, está subiendo de precio. Está desaparecido y sube de precio. Esta es mi copia de la época. Esta también me lo compró Eva en su momento y yo lo disfruté un montón. Este shot es un shot 'em up, un shooter, perdón, la leche, se me va la olla. Es un shooter guiado en ciertas maneras. Es una aventura con toquecitos RPG, muy poquito. Y luego tienes eso, el tema, el shooter guiado. Ahora veréis un poquito de gameplay y así te haces un poquito de idea. Dice Arca, yo tengo el mío de la época y luego lo compré otra vez precintado. Hostia, pues está guay, precintado ya se ven poquitos estos, Pues este es el nuestro de la época, jugado. Además ya era la última época, ¿os acordáis ya cuando la última época? Que ya pesa mucho menos porque ya no llevaban donde alojar, por ejemplo, en la carcasa de PlayStation, que llevaban donde se podían alojar las memory card. Y ya estas cajitas no llevaban eso y pesaban mucho menos. Era el plástico mucho más blando y más fino. Pero como podéis ver, era bastante guiado el tema del disparo. Dice Osbar, a mí me gustó mucho este Dirge of Cerberus. A mí también, pero ¿os acordáis en la época que se llamó bastantes hostias a nivel de críticas? Se lo cargaron bastante. Creo que de manera injusta. Claro está que no es un Final Fantasy al uso, pero como juego de acción y diferente, cumplía lo suyo. Sí, por eso lo decía. Sí, es que creo que fueron muy injustos en la época con el juego. Y técnicamente se ve brutal, Técnicamente estaba muy guapo. Que esto es Play 2. Bueno, vamos ahora con otra franquicia de Harry Potter. La franquicia me parece que son 7 juegos los que tienen en Play 2. Nos falta uno, que es el Fénix. Harry Potter, vamos allá. Harry Potter, aquí os muestro esta edición, que es bastante raruna. En su momento nos costó bastante poco, con los 3 primeros juegos, la piedra filosofal, la cámara secreta y el prisionero de Azkaban. Esta edición con los 3 DVDs. Me encanta estas ediciones triple. Este es el primero, la piedra filosofal. Luego la cámara secreta. Dice Arca Games, a mí me parece un juego bastante guapo, con buena banda sonora y con escenas de vídeo guapísimas que aún perduran. Me pareció excelente el juego, como tú bien dices, a mí me pareció excelente. Por eso no entendí cuando lo jugué y lo disfruté, la de críticas insanas que le metieron. Me pareció un poco loco. Y el último es el prisionero de Azkaban, que también está guapo. Supongo que muchos de vosotros los habréis jugado. Harry Potter, que fue un fenómeno en la época. Bueno, y lo sigue siendo, la verdad.
Ya enseñamos en uno de los especiales el de la competición de Quidditch, la que va a ser la escoba y que es un juego de competición, que también está en Play 2. Luego tenemos el misterio del príncipe. En inglés es el The Half-Blood Plains. También todos son para España. All fired up and ready to win the Quidditch Cup for Gryffindor again, I hope. Yeah, but right now I need to get to potions. Dicen a veces, pues el de Switch tiene los mismos gráficos, qué malo que soy. Hombre, no son los mismos porque no son los mismos, Naveche. Pero sí es verdad que es más flojillo, pero es un buen port, Naveche, el de Switch, ¿eh? Creo que es un buen port el que han hecho en Switch del Harry Potter. Yo lo que me quejo en lo de Harry Potter, el de Switch, es el tema de que no hayan hecho el esfuerzo de meterlo todos en un cartucho. Bueno, y ya lo de hoy ha sido brutal. Ya lo haremos el domingo porque no me quiero extender. Lo de Konami con el Contra de Way Forward, que va a llegar, el anuncio de hoy de Meridian, que va a llegar a Xbox, PlayStation 5 y va a llegar a Switch en Codinabox. Un juego que creo que no habrá problemas que quepa en un cartucho de 16 gigas. En fin, es para matarlos, en serio. Espero y deseo que a ser Way Forward, Limited Run edite en físico ese juego en coleccionista y lo podamos optar a él en físico en Switch. Si no es para totalmente, no sé, ir allí, quemar las oficinas de Meridian y a Konami de por medio. Bueno, en fin, eso ya lo hablaremos el domingo en novedades, porque me caliento. Bueno, Harry Potter y el Cáliz de Fuego es el otro que tenemos por aquí. Y luego nos falta uno, pero me falta porque me he dado cuenta hoy. Lo tenemos en DS, que está muy chulo, en DS es vista isométrica, pixel, muy guapo, RPG. Y no lo tenemos en PlayStation 2, así que bueno, es un juego que no creo que nos falta. Sí, Naveche. Hoy Meridian, en un Twitter, ha comunicado la salida oficial del juego, el cual dice PlayStation 5, Xbox, me parece, y pone eSwitch en Zip, en Codinabox. Vamos, nos hemos calentado me he calentado como un enano. Es un juego que esperábamos muchísimo. El anuncio de un nuevo Contra de Way Forward, que el Contra, por ejemplo, el Contra 4 que sacaron en DS Way Forward, aunque solo salió en Estados Unidos, que lo tenemos, es brutal y tiene una pinta excelente. Y cuando escuchas eso, dices, nos han tomado por tontos, en serio. Un juego que no creemos que supere las 16 gigas. Es un juego que factura técnica va a tener la justa. Dices, ya es lo Konami, a ver, y Meridian el cooperador necesario, porque eso es lo que lo distribuyen. En fin, esperemos que si es No Way Forward y Estados Unidos, Limited Run haga el esfuerzo y quiera traer una coleccionista, lo traiga físico. Ojalá. A ver si por lo menos esta gente cumple. En fin, ha sido una auténtica marranada. Bueno, vamos al siguiente, Alone in the Dark. El padre del survival, Alone in the Dark, que nos llegó este primero, chulísimo, el Alone in the Dark, The New Nightmare, que estaba muy bien, juego de Infogrames, del padre del survival. Era un poquito ortopédico, ¿no? Como todos los Alone in the Dark y los Resident Evil. Pero bueno, ese control tanque también tiene su qué y tiene su rollo, ¿no? Alone in the Dark, otro Coding the Box. Bueno, este sí que lo podríamos llamar así, que salió rotísimo. Este Alone in the Dark, Atari. Hasta, bueno, el de Play 3, que salió mejorado con mejoras, lo mejoró bastante. Pero el juego está bastante
roto. A ver cuándo sale el nuevo, el remake del nuevo que saldrá ahora, el año que viene, en Play 5. A ver qué tal y mejoran lo que con esto rompieron, ¿no? Que lo tenemos aquí. Que tenía muchísimos problemas de rendimiento. I tell you something, till patients in your waiting room and all you can think about is your damn money? You are really a type A ass. You need to learn to shut up, Anna. I'm growing sick and tired of your insane bullshit. Will you hurry? Y ya vamos por los 4 últimos. Anna, I told you to shut up. Una saga muy chula, muy guapa, que por cierto he hablado hoy de ella cuando me habéis preguntado lo de Limited Run. Juegos que me gustaría, que no he cogido, a ver si duran un poquito más y lo cogemos ahora cuando entre el mes. Esto es Blood Rain, ¿no? La vampira, ¿no? La vampira antivampiros, ¿no? Que se encarga de matar vampiros nazis. Muy chulo, Blood Rain. Que tuvimos el Betrayal, este Metroidvania que sacó WayForward y que lo ha sacado en físico Limited Run para Switch y Play 4, me parece. Este Blood Rain, este primero, la para España. Y que ahora tenéis en el Blowout, por ejemplo, esas ediciones, recordando a las ediciones que también salieron en Xbox de estos juegos para Switch. Blood Rain, un clasicazo. Y su segunda parte, Blood Rain 2, también para España. Aunque me sigue encantando más la portada del primero. You ready? Aquí ya sabéis, bueno, si no lo habéis jugado, te cargabas de energía chupando sangre, bueno, matar zombies alemanes y sobre todo vampiros alemanes. Muy sangriento. Bueno, vamos con Breath of the Fire, Dragon Quarter, la continuación de esta franquicia que ya abandonó Capcom para PlayStation 2. Este RPG tan chulo que era, sobre todo los primeros, hasta el 3. No estaba nada mal, ¿eh? O sea, el juego me gustó. Podía haber sido mejor, pero no estuvo nada mal. Naveche dice, y vampiras poco vestidas, ¿qué más querés? Sí, bueno, era lo típico de la época, Naveche. El tema del un poquito de fanservice siempre en portada. España, Portugal. Bastante desaparecido ya este Breath of Fire. Y ya por último, Carmen Sandiego. Bueno, y este no es un point and click. Hay un Carmen Sandiego en PlayStation 2 para España. Difícil de ver ya. Y no es un point and click. ¿Y cuál es? Ya para acabar, el último del día es Carmen Sandiego, el secreto de los tambores robados. Un juego de acción. Encarnamos a un investigador privado que buscamos a la ladrona, la excelente ladrona Carmen Sandiego, ¿no? Totalmente para España. Bastante rarete el juego. Un poquito más por aquí.
Juego raro, pero bueno, caro no. Creo que no será muy caro. Si alguien lo busca, totalmente para España. Y bueno, ya con esto hemos hecho los 108, 110 juegos de hoy. Y ya nos quedará un último especial con la colección de Play 2. Que se han hecho largo, se ha hecho largo, la verdad. Se ha hecho largo. Poquito a poco hemos ido haciendo toda la colección. Ya que nos quedará la semana que viene el último especial de PlayStation 2. La verdad es que ha estado chulo recordar todos los juegos. Vamos a dejar aquí, vamos a cambiar de cámara. Pues bueno, chicos y chicas, hasta aquí el especial de hoy. Que al final, con la tontería del spin-off y todo, no sé ni la hora que es. Se nos han hecho tarde, las 12:10. 4 horitas. 4 horas y media, vale. Madre mía, qué locura, qué locura. No, le va a estar currando en el canal. O sea, ella no para. Ella es el motor del canal de esto. Ella es la que no para nunca. Aprende, hace tutoriales, porque ya sabéis que ella hace los overlays, prepara todo lo que es el hardware, el chiringuito. Y el tema redes, Instagram, Twitter, bueno, Twitter soy yo con ella, o sea, yo me hago pasar por ella. Pero ella Instagram, TikTok, YouTube y el tema de infraestructura y tecnología lo lleva ella. O sea, a tope. Pues bueno, vamos a ver quién está en directo, porque no sé si habrá alguien ahora, no sé si estará, creo que estaba Ozoe. Ozoe, que antes nos ha dicho que quería que fuéramos pasa que estábamos muy cansados. Pero vamos a ver, vámonos a Ozoe, que además tienen hoy charleta muy interesante de Switch y cositas. Y que no tiene mucho debate porque todos opinan lo mismo. Pero vámonos a Ozoe. Muchas gracias a todas vosotras, a todos vosotros, por estar aquí. A todos los que nos habéis seguido. Mira, a Emily Konstantinov, que no sé si le he dicho algo a Emily. Y a todos los que nos habéis seguido de la raid del bueno de Martis, de Tesoro de Chuck, a todos los que, bueno, a Malomola, que ha hecho una super regalo de 5 subs, y todos vosotros. Y nos vemos el domingo. El domingo hacemos especial, como siempre, bueno, especial, el resumen de la semana, noticias, novedades y unboxing. Enseñaremos muchos juegos también que nos han llegado, y nos vemos el domingo, como siempre, a las 8. Buenas noches a todos, buenas noches, Lokimara, y nos vamos con el señor Ozoe. Darle un buen abrazo al bueno de Ozoe, gente estupendo, y que seguro que os gusta el debate, que a estas horas ya hay que hacer debate. Adiós, guapísimos y guapísimas. Chao. Cosievix, muchas gracias por ese pedazo de raid. Qué grandísimos sois. Aquí tenemos a grandísimo Cosievix, quien no la conoce ya, Cosievix, y quien no la conozca, pues ya estáis tardando en darle un follow. Especialistas en coleccionismo y entre ellos Switch es uno de ellos. Yo creo que son los coleccionistas más grandes que hay de Switch en España, sinceramente. A ver, Blood Steiner, ¿no? Sí. Steiner, ¿se escribe? Exactamente, ese de PS Vita. Ahora cuánto está. A ver, ese lo tengo yo. El Bloodstained 1 lo tengo yo, el de Vita, me parece. O yo tengo el. No tengo el Bloodstained, yo tengo el que es como un Castlevania de la NES. Es el que tengo yo Vita. Ese perfectamente. Es el primer Bloodstained. Ah, el primero, pues entonces sí lo tengo. Me pensaba que era el que es en 3D, este semi 3D, que es en 2D, pero no, esa es la segunda parte. Vale, pues entonces sí que lo tengo. Ese yo creo que puede estar ya en 400 pavos perfectamente, Pues yo voy a hacer una mala persiana que lo tengo. Mira, en Vinted hay uno por 250 pavos. Oye, lo sé, tío. Lo que pasa es que he avisado tarde y están a tope, tío. Y también tienen sus cosillas que hacer, así que... Vamos a mirarlo, Bloodstained. Mira, Bloodstained de PlayStation 4 lo tienes baratico. Ya lo sabemos cuál. Hostia, compré inmediata con gastos de envío y aduana y todo y su puta madre a 11 euros, o tienes que pagar aduana después de eso. No, a ver, lo compré. Haces un paquete con más cosas para que te salga bien.
¿Vale? Ah, Lo vale, compra- o sea que lo tienes que comprar y luego tienes que empaquetar y lanzarlo y declararlo. Claro, Vale, claro, vale, yo, vale. por eso a mí me vienen varias cosas, ¿sabes? Play 4, Play Claro. 4, aquí... Y ahí está en el el- misterio, ¿no? De montarte paquetes que no cuesten más de 150 euros. Claro, ahí está. A ver, este no sé cuál es, si es que Pero porque mira pone- el de PS Vita, mira el de PS Vita. Espérate, que no sé qué es esto. Ah, pero esto es un libro, vale. Ay, que Esto no es un veo. libro. Pon ahí, pon PS Vita. Espérate, a ver si tienen que salir todos aquí. A ver, Play 4 sin abrir. La banda, a ver, Play 4, Play 4, Play 4 de Switch. Switch, a ver, es que si pongo Play. No, no. A Pero ver. ahí, Sorgón, tú compras la Coca-Cola en paquetes. Yo, pues en packs sí que sale más barata. A ver, voy a poner PS Vita porque no sale. A ver, salen tropocientos mil, pero no parece Play 4. A ver. Te voy a poner PS Vita. A ver. PS Vita. A ver si sale alguno. A ver, no sale. Tengo que ponerlo. Si estuviera con los kanjis, sí. Y pon, mira, pon Ritual of the Moon. A ver si te aparece algo. Ritual of the Moon. A ver, espérate. De Moon. A ver, vamos a verlo. No. No Pues, está en el Ritual of the Moon. Es que esto. A ver, no aparece ninguno. A yo ver, creo que es ese que juego Blood- son 3 cifras perfectamente, ¿eh? Sí. Yo he A buscado ver. 20 y había uno por 250 y otro por 300 y pico. A ver si Madre mirando mía. para abajo en la lista. A ver si aparece alguno. Ya mismo te pero- dicen, oye, te cambio el Bruce Tynet por un Mister. Yo no lo cambio. Flipante. Yo el mío no lo cambio, te lo digo ya, que yo lo tengo y sí, lo tengo el de Vita. No, no lo cambio. No. ¿Pero tú negativo. cuál tienes? ¿El de Ritual of the Night o el de Moon? Yo tengo el que es como un Castlevania de la NES. Claro, ese. Es el